noches, feliz viernes para todos, último día de la semana. Muchas gracias, muchas gracias. Chicos. Hola Débora, hola Liliana, muy bien. Y vi luz y pasé. Viernes presente. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está, querido? Bien, ¿cómo andan, caballeros? Hola, Buenas Úrsula. noches. Buenas noches para todos. Brancatelli está y ya se suma a nuestro programa también. Atención, Santiago del Moro, ganador Premio Tato Mejor Conductor 2016. Aplausos, vamos. El lunes, El lunes es la entrega, así que estamos muy contentos y muchísimas gracias, porque aquí votan los periodistas, vota el medio, ¿no? Es un premio realmente muy importante. Viernes cargadísimo, hoy en vivo el expresidente Eduardo Duhalde con nosotros para tocar todos los temas de la Argentina. Y Chiche Duhalde por primera vez juntos los vamos a tener a los dos compartiendo esta noche. Comenzamos con todos los temas, un viernes cargadísimo de información y móvil en vivo en Chapadmalal, todo lo que está pasando. Novedades en la causa Alberto Nisman, en la muerte de Nisman, que tiene que ver con Bernie y con la ex fiscal Fein. ¿Qué pasó? El fiscal Eduardo Tayano decidió iniciar una investigación penal por posible entorpecimiento y encubrimiento de lo que pudo haber sido o el suicidio o el homicidio del fiscal Nisman, básicamente por embarrar la escena del crimen. Hay una lista de irregularidades que no se puede creer, que ya las dio, esto es oficial. Sí. El fiscal Tayano, te voy a dar todas. Para empezar, te cuento, por ejemplo, que la fiscal Fein estaba sentada sobre la cama del fallecido fiscal Nisman. Otra, Bernie, ¿te acordás? El ex secretario de Seguridad, Cristina Kirchner, llegó completamente embarrado la noche de la muerte del fiscal Nisman. Un dato más, ¿sabes cuántas personas había en el departamento de Nisman? 60. ¿Qué? 60 personas. 60 personas. ¿Cuántos metros cuadrados? En el departamento de Nisman de 80 a 90 metros cuadrados. Bueno, entre otras irregularidades que después te voy a estar contando. Tema de esta noche. Bueno, un nuevo pedido por la liberación de Milagro Sala. En este caso acaba de conocerse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno argentino por la detención de Milagro Sala. Esto se suma ya al cruce que había tenido la canciller Susana Malcorra con el titular de la OEA, Luis Almagro. Hay presiones y hay decisiones que tendrá que tomar el gobierno de Mauricio Macri en relación con las respuestas que va a dar por la detención de Sala en Jujuy. Hoy en nuestro programa, la situación de Milagro Sala, libre o detenida esperando el juicio, con todos los detalles y toda la polémica. Sí, está un poco enojado. Bravísima, bravísima. Pero hoy tengo información exclusiva. Exclusiva. Hermética. ¿Cómo se va a generar el empleo? No, la fórmula de cómo se va a generar el empleo. Ya empieza. Empezó. En Mar del Plata, hermetismo total con la información. Pero yo pude conseguir. Sí. ¿Quién es el que más ronca? ¿El que más? Ronca. Yo pensé roba. Ay, me Ronca. maté. Después. No, ¿cómo fueron? Estamos en un cumpleaños, Estamos en un cumpleaños, realmente. Fueron a ¿Quién la es el playa. que más ronca? El que más ronca y nadie quería dormir. Fueron a la playa, voy tomando los ítems para acordarme. Fueron a la playa. Fueron a la playa, pero se sacaron la foto vestidos. Sí. Sí, todos vestidos. Aunque nadie lo crea, después de este anticipo estoy más cerca de Brancatelli que de Liliana Franco. Pero tengo información. ¿Quieres saber qué están comiendo ahora? Yo se lo puedo confirmar. Qué bueno. Asado. De los 100 puntos no hablamos. Del balance. Pero eso es Ahora aburrido, eso es marketing. Usted no quiere que le cuente lo sabroso. Hubo alguien que se quejó de por qué nenas con nenes, y nenes con nenes y nenas con nenas. Que querían Y parece que sí. Todos los detalles de Chapadmalal, Liliana Frank al lado de Eduardo Amadeo. Hola. Y ya llega Toti Flores, ¿no? Adelante, Vicky Donda, una de nuestras invitadas. ¿Cómo anda, caballero? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo en orden? Hola, Natalia. ¿Cómo está, doctora? Bueno, comenzamos con todos los temas. Y un tema central que planteabas vos, Jonathan, en la apertura, que tiene que ver con la situación de Nisman, que hay que dividirla en dos. Uno, lo que iba a presentar el fiscal. Y no llegó, la denuncia. Y lo otro, la muerte. Suicidio, asesinato o suicidio inducido. Tres situaciones que se plantean a 2 años casi de la muerte. Pasa, Pablo, que para saber si fue suicidio, suicidio inducido, homicidio, había que empezar con una escena del crimen lo más limpia posible. Y acá el fiscal federal Eduardo Tayano está diciendo que la escena del crimen era un desastre, pero un desastre total. ¿El departamento? El departamento de la Torre Lepar de 84 metros cuadrados donde murió Nisman el 18 de enero del 2015. Entonces lo que dice es, hay que investigar a Bernie, que era el secretario de Seguridad, hay que investigar a Fein, la que fiscal, estaba ahí, la fiscal Fein, y hay que investigar al juez de campo, que fue el primer juez que tuvo la causa. Y marca una serie de irregularidades
que para el fiscal Tayano son intencionales. A mí me llamó mucho la atención cuando vi la palabra intencional, o sea que lo hicieron a propósito. Dice, esto que te decía al principio, hubo 60 personas en el departamento esa noche. La noche de la muerte, 60 personas en un departamento de 84 metros cuadrados. Ajá. La fiscal Fein dice, te estoy leyendo textual lo que dice Tayano, limitó la escena del crimen al baño, un error, porque la escena del crimen podría haber sido toda. Todo el departamento, etcétera. Claro. Exacto. Y lo último, también muy importante, personal forense de la Policía Federal, comandada por Berni, que estaba ahí, pisó reiteradamente una toalla en el baño, apoyaron sus manos en lugares donde había sangre, no grabaron el momento cuando levantaron el arma con la que o se disparó o le dispararon a Nisman. Que estaba ahí en el baño. De golpe, no está grabado eso, apareció fuera del baño. No resguardaron el celular de Nisman. ¿Te acordás que había una chica que dijo, una testigo que la llevaron? Testigo que iban por la calle Natalia Fernández, que contaba que intencionalmente había oficiales de la policía en ese momento atendiendo el teléfono y cortando. Claro. Y hay al menos 20 llamadas al celular ¿de Nisman? De Nisman y mensajes de WhatsApp donde prueban que el teléfono estaba prendido pero nadie contestaba. Eran llamadas, 2 o 3 timbres y cortaban. Y te agrego 2 o 3 puntitos más. La fiscal Fein se sentó sobre la cama de Nisman, ya obviamente sin vida. Viste que está la foto de la cama usada después de dormir. No se entiende la presencia del doctor Berni en el lugar. Le resulta al fiscal Tayano inexplicable. No tendría que haber ido. Desde cualquier punto de vista, para el fiscal, no para mí ni para vos, para el fiscal es inexplicable. Y la fiscal Fein circuló sin ningún tipo de protección, ni en el pelo, ni en las manos, no tenía guantes, no tenía nada. Conclusión, el fiscal Tayano dice hay que investigar por qué hicieron un mamarracho en la escena del... Y el ex jefe de la policía, Johnny, marcaba muy bien lo de Berni, lo del juez de Campos, que era subrogante de Palmaguini, lo de Berni, que debió ni siquiera haber ido, y el ex jefe de la policía, Román Di Santo. Me gustaría también marcar el rol del jefe policial en aquel momento. Las 46 hojas del dictamen de Tayano son, la verdad, que escandalosas. Dicen muchas cosas que ya habíamos comentado, lo que pasa es que puesto en un fiscal, en un dictamen de un fiscal, son todavía más fuertes. Y ahí vuelve a poner foco en ¿se acuerdan que Berni hizo algunas declaraciones periodísticas contradictorias? Primero dijo que él le dijo a la fiscal, pero vayamos al baño a ver si este hombre todavía está con vida. Y después dijo, no, en realidad yo ya había saludado a la madre y ya le había dado el pésame, cuando la madre, por supuesto, que ya conocía el destino fatal de su hijo. Bueno, todas esas contradicciones también están marcadas allí. Lamentablemente es tarde, ¿no? Ha pasado más de un año. La doctora Fein, porque uno se va olvidando, llegó tarde, entró al departamento más tarde que todos. Ella da una nota al diario La Nación bastante más pasado de la muerte de Nisman y dice, textual, yo no puedo garantizar lo que sucedió dentro del departamento antes de mi llegada. Desde las 22:30, cuando ingresan la madre con el custodio y una amiga, ¿te acordás que llega la madre? Para buscar la llave. Con el cerrajero. Sí, el cerrajero. Luego el médico de Swiss Medical, hasta la 1:20, perdón, ella llegó 1:20. Hasta la 1:20 fueron 3 horas que yo no estuve en el lugar. No puedo asegurar que la escena fuera la misma. Claro. Victoria, acordate que Berni había llegado antes que el juez. Claro, llegó antes que el juez. 2 años y estamos todavía dando vueltas, si se reabre la causa, si no se reabre. La verdad es que es gravísimo. Y marcó un punto lo de Nisman en la sociedad argentina, pues yo creo que hasta electoralmente tuvo influencia. Sí, yo creo que ha tenido mucha influencia. Yo lo que pienso es que la justicia en estos casos muestra la poca experiencia que tiene en investigación, ¿no? O sea, no puede ser que un caso con esta resonancia tenga estos niveles de, pongámosle, de errores, imprecisiones, de poca profesionalidad. Bueno, pero, Luis, pensemos que es con buena intención. No, bueno, pero a ver, como yo no tengo prueba, yo primero no leí la causa, segundo, soy funcionaria pública, con lo cual tengo una responsabilidad. O sea, a mí es lo que me parece muy mal por parte de los funcionarios, es cuando tiran teorías al aire sobre casos que resguardan una sensibilidad especial, no solo para la sociedad que lo tiene, para la política, sino también porque hay 2 hijas en el medio. Claro, entonces, chiquitas, la verdad menores. es que empezar a teorizar, digamos, por parte, o sea, sí lo tienen que hacer los periodistas de investigación, quienes tienen que hacer la investigación, la fiscalía en este caso que tiene que investigar. Ahora, quienes somos funcionarios públicos y en este caso quienes estamos en el Poder Legislativo, lo que tenemos que hacer es acompañar a la justicia en el proceso
eso y en todo caso reclamar que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Y pedir que vayan más rápido. Ya estoy con todo, pero lo sumo al señor Toti Flores, que está llegando. Toti, bienvenido. ¿Cómo anda, caballero? Un gusto. Adelante, al lado de Eduardo Amadeo. Luis, vos planteás que esto puede haber sido hecho a propósito, pero también está la teoría de la improvisación absoluta. Porque ¿qué hacían 60 personas? Allá no dice intencional, ¿eh? El fiscal habla de una intencionalidad, pero mira si lo pensamos del otro lado. 60 personas en un departamento donde hay un fiscal muerto. Cosas que plantea Tayano es si efectivamente cómo llega Fein a la investigación. ¿Por qué no cae la muerte de Nisman ante la justicia federal? El fiscal federal Carlos Rívolo estaba de turno. El juez era Sergio Torres. No tuvieron ningún llamado. Eso Tayano también lo remarca. Nadie se comunicó. ¿Qué tenía que ver Bernie ahí en ese departamento? ¿Estaba para saber la verdad o estaba para encubrir lo que iba a Pero Bernie podía entrar o no podía entrar, porque acá mezclamos lo jurídico. Yo te marco lo que No, en realidad Bernie no podía entrar por más que fuera secretario de Seguridad. Ante la ausencia del fiscal, fuera Fein o fuera el fiscal Rívolo, el fiscal que instruía en la causa, es el juez el que tiene que asegurar toda la escena del crimen y de alguna manera coordinar los operativos que haya que hacer para recabar las pruebas. Y las fuerzas de seguridad son auxiliares en ese caso, Pero, con lo cual deberían actuar Si siempre yo soy el periodo fiscal Fein, ¿no puede entrar nadie hasta que yo entro? No, el juez primero. Ah, No el puede juez. entrar nadie. juez. Primero es el juez. El que ordena todo el levantamiento de las pruebas es el fiscal. Si el fiscal no está, el responsable es el juez. Nadie más que el juez puede ordenar ahí qué se hace, qué se deja de hacer, quién entra y quién no entra. Por eso mismo es que está denunciado en el Consejo de la Magistratura Campos, porque lo que dicen es que su accionar, y esto es una cita de los camaristas, su accionar fue más social que funcional. Ahora, ¿Qué quiere decir? Úrsula, ¿qué Que de alguna manera Campos? hacía, digamos, como una suerte de anfitrión del lugar, Pero en lugar de entró impartir Campos, las órdenes. Porque hay allí una discrepancia. Justamente lo que vos recién preguntabas, desde el punto de vista jurídico, tiene que entrar el juez, como decía Victoria Donda, Claro. las fuerzas de seguridad son auxiliares, luego el fiscal. Ahora, Bernie, primero habla de las 12:02, no recuerdo exactamente la cronología, pero ahí quedaba una duda y en un momento él da a entender que entra unos minutos antes o un tiempo antes que el juez. Como él se da cuenta de que eso es una irregularidad manifiesta, después corrige y dice que entró prácticamente, ni siquiera da una certeza, prácticamente junto con el juez. El juez de campo contó que a él lo retuvieron en conserjería, que eso fueron unos cuantos minutos, que no lo dejaban pasar y le decía, pero mire que yo soy el juez. ¿Pero no. ¿Un guardia? Un guardia. ¿Y Bernie estaba adentro o no? Pero déjame que te diga algo, Bernie Paula. estaba adentro. El problema no fue solamente la noche del crimen en sentido amplio, La suicidio, muerte, la muerte. El problema fue todo lo que vino después también. Si vos tomás cómo llevó adelante la investigación la doctora Fein. Vos pensá esto, el luminol, que permite ver la huella donde hubo sangre, aunque esté lavado. ¿Cuántos días después se pasó de la muerte de Nisman? 25 días después. ¿Querés explicar por qué? No sé. ¿Sabes cuántos días después allanaron la casa de Lagomarsino? 50 días después. Lagomarsino, recordemos, el único imputado por la muerte de Nisman. El que le dio el arma, ¿no? ¿Te acuerdas el auto? Supuestamente le dio el arma. El que supuestamente le dio el arma. ¿Te acuerdas el auto, la Q5 de Nisman que quedó ahí? Que quedó ahí en la playa. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en abrirla? 4 meses. Estuvo 4 meses el Audi de Nisman ahí abajo. ¿No se llevaron el router de Nisman? El router, con toda la información, el tráfico de datos. Hasta 6 meses después de la muerte. No investigaron a la empresa de seguridad privada, que se llama SIE, S-I-E, que está acusada de liberar la zona. No investigaron a los custodios que hubo una contradicción, uno decía que estaba abajo, uno decía que estaba arriba. Total. Un mamarracho tremenda la investigación. Y lo de los 60 personajes dentro del departamento. Hoy el tema Nisman lo ampliamos porque llegan invitados y vamos a seguir contando todos los detalles porque estamos ante una situación donde se puede reabrir todo. Después vamos a entrar en el otro escenario también. La denuncia y todo lo que fue pasando. Lo tratamos hoy aquí en Intratables. Otro tema importante, segunda jornada de retiro de Cambiemos en Chapadmalal. Peña, Michetti, la vicepresidenta, conclusiones y conferencias que dieron. Debate un poquito menos de gestión, un poco más político, sobre cómo fortalecer los instrumentos de relación con la comunidad, digamos, con la gente. Lo que se plantea con lo que hemos compartido y hemos votado, de que los familiares directos de los funcionarios no puedan entrar en el régimen de sinceramiento fiscal, es que tiene que ver con su actividad como funcionarios. Me parece que el presidente, cuando está calificando la gestión de casi un año, está calificando
muchísimos indicadores y variables que a las que le tuvimos que hacer frente y le tenemos que hacer frente todos los días. Entiendo que como somos una fuerza política nueva y estamos en un tiempo nuevo, a veces se trata de entender y por ahí tenemos que seguir clarificando más cómo son las relaciones dentro de Cambiemos. Poniéndose a trabajar en serio con la crisis enorme que tiene el país, sí, logrando que esta crisis no termine en problemas sociales graves. Este año el gobierno de la provincia ejecutó y ya gastó 3 veces más en obra pública que lo que gastó el gobierno anterior en el 2015. Y son números ya cerrados, no son anuncios, no son promesas. Yo estoy convencida que un 8 es una buena calificación para todo ese trabajo y que por supuesto no es 10 porque todavía falta. Repaso de gestión. Está Cristian Balbo trabajando ya con nuestro móvil, lo presentamos en Chapadmalal. Hola Cristian, ¿cómo estás? Abrigadito, ¿eh? Cristian, ya estamos. Pasó de la remerita y el sol a estar congelado. Ya estamos con Cristian. Pobre Cristian, porque hoy a la tarde hacía mucho calor, hacía la misma temperatura. Incluso cuando hicieron la foto grupal era muy gracioso, en pleno solazo, todos vestiditos. Manga corta. No, estaban con remeras, camisas. Bueno, ahora refrescó. Ahora evidentemente, bueno, Cristian, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es lo que hemos comentado en más de una oportunidad. Se cumple un año de la gestión de Mauricio Macri y cada ministro fue con los deberes. Dijo, mirá todo lo que hice, mirá lo que me falta hacer, en esto me fue bien, en esto me fue mal. Y luego el resto de los ministros participaban, presentaban plan para el próximo año, los 2 próximos años, y el resto de los ministros también opinaban. O sea, era la presentación de cada funcionario para que luego el resto de los ministros que lo escuchaban y también legisladores, como es el caso de Monzón, opinaran, me parece bien, si había dudas, etcétera. O sea que si vos me preguntás qué temas se hablaron, todos. Porque se habló de todo, se habló de seguridad, se habló de legislativo, también hubo la presentación por parte de los legisladores. Jonathan planteó que había algunas segundas líneas con tarjeta amarilla tal vez, pero el resto no. Tarjeta casi roja, casi tarjeta roja. naranja, para ponerle que era... El resto no. Pérez Valí, los importantes no. Ninguno. No, abajo del Ministerio de Salud, abajo del EMUS, sobre todo por la subejecución en áreas muy sensibles como tema SIDA, tema cáncer, tema territorio, tema ambiente también. Hay mucha gente abajo del Rabino Berman que está pensando que puede haber algún recambio. Perdón, hay una cosita nada más de ambiente. Luciana Arias, nuestra compañera, compañera tuya en la 24, es un informe de lo de Acumar y lo que estaba pasando con los $5,5 millones que no tuvieron el destino que debían, que involucra lo que dice Johnny el Rabino Berman, muy interesante. Campaña SIDA, subejecución 50%. Digamos que cuando subejecución significa sobró la plata porque no lo hicimos. Sobró la plata, vos tenés un presupuesto de 100, yo gasté 50. Claro. Después, enfermedades crónicas 34%. Procreación responsable 50%. Prevención de enfermedades endémicas 45%. Investigación de cáncer, 62%. Ahí tendría que estar todo. Te doy otro dato. ¿Qué pasa, Eduardo, ahí? ¿Qué pasa, Eduardo, cuando sobra ese dinero que no se usa? El EMUS le habrá explicado al presidente, yo no puedo saber lo que pasó, y me parece muy bueno, y este es uno de los objetivos. O sea, uno de los objetivos de una reunión de esta es que si los números y no tengo por qué dudar que no son ciertos, los de Johnny. Son oficiales, ¿no? No, pero además, estoy de acuerdo. Los ministros tienen que poner la cara y explicarle cada uno su gestión. Al lado de esto hay cosas muy interesantes. Yo creo que uno habla de pasado y habla de futuro. Digo, Esteban Burrich habrá contado cómo va a implementar una de las reformas educativas más importantes de la historia, como es ampliar la escuela a los 3 años, o los 2.400 kilómetros de autopistas que hemos iniciado en estos días. Ahí hay un dato, De vuelta se volvió a frenar las partidas referidas a construcción. Hubo un freno y el freno vino del Palacio de Hacienda. Y esto no es un freno definitivo, son los juegos que se hacen. Y vos lo ves, la contrapartida es la caída estrepitosa de la construcción que había recortado esa caída. 19%. Ese punto seguro se volvió a hablar, porque si no reactivan la obra pública que tienen ejecución... Pero hago una pregunta, ¿no reactivan porque esa plata la derivan para otra cosa? Por ejemplo, el paquete de dinero de diciembre... Y sí, hubo gastos que no estaban previstos, Eduardo. Hay medio vaso lleno y medio vaso vacío. Cierto es que encontramos una economía mucho más herida que la que nosotros esperábamos, una inflación mucho más dura para bajar y por lo tanto el tiempo ha sido más complicado. Los últimos números, el último número del INDEC marca una recuperación
recuperación del empleo clara. Acabamos de leer hoy en los diarios que hay récord de venta de automotores. Los números comparados, récord de venta de automotores, los números comparados con el año pasado no son buenos, pero comparado con el mes anterior, la economía está siendo así. Va un poco más arriba. Tiempos. No la veo conforme a la señora Donda. No, bueno, sí, es que... ¿Sirve reunirse así? Sí. Más allá que el MAC, que Chapadmalal y todo ese tipo de cosas No, tan bueno, aleatorias. digo, ¿Sirve armar los grupos así de trabajo, verse cara a cara, decir hiciste esto, no hiciste lo otro? Sirve en la medida en que se tomen decisiones que le sirvan a la gente, claro, a quien hasta ahora no se le dio respuesta. Digo, porque durante toda esta primer parte del año, digamos, bueno, ya estamos terminando el año, pero durante la primer parte del año se le dio respuesta a algunos sectores de la sociedad. Eso es cierto lo que dice Amadeo. Algunos sectores recibieron respuesta a los sectores que se enriquecen con la exportación de granos, recibieron respuesta a los sectores mineros a quienes se les derogó las retenciones a la renta minera. Esos sectores sí recibieron respuesta. ¿Quiénes no recibieron respuesta? No recibieron respuesta a los sectores más postergados, que durante un año tuvieron que reclamar de distintas maneras, haciendo paros, marchas multitudinarias, para que alguien le dé respuesta. Y ese alguien es la responsabilidad que nosotros tenemos en el Congreso de la Nación de votar en unos días la ley de emergencia social y la modificación del impuesto a las ganancias. Esa es la respuesta que la gente está esperando. Vicky, vos votaste con nosotros la reparación histórica para los jubilados, de los cuales ya hay 700.000 que han cobrado. Ese es un sector que ha recibido y el año que viene van a recibir la pensión universal para todos los viejos. Segundo, vos has votado el presupuesto con un nivel No, voté en contra del presupuesto. Bueno, lo siento mucho, porque el presupuesto que votamos tiene un 31% de aumento el presupuesto que votaron tiene un 31% de aumento en el gasto social y tienen un 30% de inflación. O sea, la verdad es que si hay algo que no podemos decir es que este gobierno contempló los intereses de los más postergados. Digo, para ir a los números de salud y ese medio vaso vacío que vos ves, porque el medio vaso lleno sabemos quién lo tiene, ¿no? El medio vaso vacío que se ve en los números. A ver, las personas que sufren cáncer se la ven en figuritas para que le den los medicamentos que necesitan para sobrevivir y sobrellevar su problema de salud. Las personas que son portadoras de VIH, lo mismo, porque no solo es un problema de publicidad y de carteles en la calle que no hay, sino que es la misma situación. Lo de salud reproductiva está subejecutado, pero está subejecutado porque se suspendió la aplicación de la ley para prevenir y para que tengamos una salud reproductiva y sexual responsable. O sea, no se están dando anticonceptivos en hospitales públicos y unidades sanitarias. Vos votaste con nosotros también la expansión histórica de la AUH. Vamos a duplicar la cantidad de chicos que tienen AUH. Vos votaste con nosotros el hecho de que los zafreros, los más pobres de los pobres, los que cortan caña, tengan los programas sociales. Amadeo, te lo voy a dar, mira, te lo voy a dar vuelta. Ustedes lo votaron con nosotros, porque ustedes no tienen mayoría en el Congreso. Bueno, entonces fuimos nosotros. No, pero vos lo conocés, fuimos Vicky, por eso yo lo conozco. Entonces, eso lo impulsamos. Yo te voy a decir una cosa. Las buenas noticias que recibieron, que fueron muy pocas, porque la reparación histórica tiene bastante poco, lo votamos porque era mejor que nada, le preguntamos a los jubilados en la calle, caminas bastante poco por la calle, entonces la reparación histórica, sí, yo bueno, entonces yo... ¿Qué tiene ahí? Parece una tarjeta roja. Este es mi auto, este es mi auto, así que camino mucho por la calle, Vicky. Entonces los jubilados no te están hablando del todo bien. Lo que te digo es, en el Congreso, todas las cosas que se votaron, que se impulsaron y que se pudieron modificar, fue gracias a la articulación de los bloques opositores, que somos opositores, pero pensamos en la gente, como el Frente Renovador, el Interbloque Progresista, el Frente Justicialista. Ustedes acompañaron algunas medidas empujados por la situación, como van a hacer ahora con la emergencia social. Sin ninguna duda. Toti, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, ¿cómo llegamos? A mí me parece que hay que ver el proceso de todo un año y cómo fue la campaña electoral. El terrorismo que hicieron en los barrios prácticamente llevando a la zozobra a miles de personas diciendo que el gobierno de Cambiemos iba a sacar todos los programas sociales,
no se cumplió. Este año el gobierno de Cambiemos ha hecho todo lo posible con la oposición y con todos aquellos que reclamaban para que esos programas sociales se mantuvieran y se ampliaran. Entonces, desde ahí a mí me parece que ha sido un año sumamente positivo para los más pobres. Con el número de 32, y usted lo conoce mucho, era para cargar con dinero, sí. Al gobierno lo están corriendo por izquierda y por derecha. Recién por izquierda, Victoria Donda, que yo coincido con la mayoría de las cosas que le decía Amadeo. Y te cuento algo por derecha. Sí. La AEA, la Asociación de Empresarios por la derecha. De lo top. Roca, Pagani, Mañeto, Rogio, Bagó, los tipos más grosos, de los empresarios con más guita de la Argentina. Hubo una reunión y plantearon cosas muy duras contra el gobierno. Primero, no hay programa para recuperar el autoabastecimiento energético. Segundo, los números de YPF están recontra en rojo. Van a echar a 1.700 trabajadores. Anuncio de cierre de 33 pozos petroleros. Ellos apoyan políticamente, está claro que políticamente apoyan al gobierno, pero dicen la economía no arranca. Esto fue lo que se dijo en la reunión de AEA. Y luces de alarma cuando una de las empresas, Santander, el Banco Santander, recibió una encuesta de Julio Aurelio que decía lo siguiente. En la provincia de Buenos Aires, Cristina 25, Massa 25, candidato de Cambiemos X 22. O sea, mirá lo que te digo. Reapretado. Por izquierda y por derecha está ligando. Sí, seguro. Ya voy, Juan Pablo, yo llego al Marini. Hola, Sebastián. Ya voy con vos, ya voy con la doctora también. ¿Cómo estamos, Juan Pablo? Todo bien. La verdad que hay cambios culturales que se están viendo. Porque ver un equipo, porque lo más difícil en la gestión del Estado es la coordinación. Ver ministros trabajando, intercambiando ideas, hablando del año que viene, eso hace años que no se veía en la Argentina. Los cambios que estamos haciendo no son únicamente cambios económicos, también son cambios culturales. El respeto, la discusión que tenía Victoria y Eduardo con respecto, hoy ves un Congreso que está funcionando y es verdad. Pero lo que eso es decía gracias Victoria. a la gente, no es gracias a ustedes. Es gracias. Digo, no, gracias el a mapa, nosotros. el mapa donde no hay, pero claro, había una mayoría automática. En el Congreso, y vos viste otro Congreso. Digo, esto no lo puede negar pero nadie. obviamente que la es gracias sociedad a la es la gente. que vota y deja el Congreso dibujado de una forma. Cuando hay mayorías automáticas, sea de quien sea, es muy malo. Eso es lo que quiero decir y eso también el me parece que tiene una enriquece la ventaja en los democracia. congresos ¿Qué que no no enriquece la democracia? Que los diputados y los senadores votemos leyes, aunque voté en contra, porque estoy en contra del blanqueo que hizo este gobierno y que hicieron los gobiernos anteriores, y después Macri borre con el codo, poniendo un decreto vergonzoso donde les permite entrar al blanqueo a sus familiares. Es vergonzoso. Hay una cantidad de leyes, hay una cantidad de leyes que ingresan de una forma al Congreso y salen de otra forma, con el aporte de todos. Por supuesto, porque ustedes no tienen mayoría y no la tienen nadie. Pero eso es parte de la riqueza. Muy bien, ¿Cuánta gente vino al Congreso a expresar sus opiniones este año? 1.200 personas. ¿Y cuántas leyes ¿Cuántos funcionarios Eduardo, vinieron cuántos este ministros año? fueron? 450. Muchas menos de las que hubiesen sido deseables porque los señores solo hacen sesiones especiales. No, es que sería muy bueno que haya sesiones ordinarias. Pero fue un año mejor del Congreso. Por supuesto, pero lo que digo es que esto no es un mérito del cambio cultural, sino de la sociedad que vota y que puedas hablar con un ministro, que puedas hablar con un ministro, eso es positivo. El ministro puede decidir no ir y va al Congreso, va y explica las políticas. El ministro no puede decidir no ir, bueno, pero a veces no va, a veces no va. Seba, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? No, la verdad que me estaba riendo porque, a ver, evaluar el desempeño institucional, porque los ministros expliquen lo que deben hacer. Claro. Que las políticas sociales, disculpame, yo te dejé y te escuché. Que los ministros cuenten lo que tienen que hacer, cosa que sería. Antes no pasaba. Pero que antes sea malo no significa que ahora sea extraordinario. Disculpame. Yo dije que hablé de un cambio cultural positivo de todas las fuerzas políticas. La segunda cosa es que exista debate parlamentario en un parlamento dividido sin una mayoría. Me parece que es parte. No hay ninguna novedad, sino que es parte de la realidad política. La segunda es, escuché a Sorado, a Toti Flores decir, estamos contentos porque no recortaron los planes sociales. No estamos hablando de si evaluamos que mejoró la situación social de los que están debajo de la línea de pobreza y necesitan que el Estado los asista. Dijimos, yo estoy contento, es un buen año para los pobres en Argentina porque
se sostuvieron los planes sociales. La verdad, si esa es la evaluación que hacemos del sistema en nuestro país, vamos muy mal. Es mi interpretación de lo que creo que opina la gente, pero mi interpretación puede estar equivocada. Ahora, vos vas al terrorismo que hacían, y puede ser terrorismo de izquierda y puede ser terrorismo de derecha este gobierno. Yo no digo, de pronto todo el mundo opina de qué es lo que tiene que hacer el gobierno, y me parece bien, y el gobierno gobierna. En relación a los programas sociales que se hayan mantenido este año, a mí me parece genial. Tiene que haber salida el año que viene hacia el trabajo genuino. Yo participé en una conversación, en una recorrida con el ministro nosotros hicimos ese planteo de transformar los planes y sacar esa idea de que son contradicciones el plan social con el ingreso al empleo. No se puede hacer en 3 meses, pues sería una irresponsabilidad. Pero un año de gestión ya. Por eso te digo, pero yo creo que de la pobreza. Hay un montón de temas que se han planteado y que han quedado. Hay que generar el trabajo. Yo participé con el secretario Chaín sobre una obra en La Matanza, por ejemplo, una red troncal de cloaca, donde el año que viene va a estar funcionando. La obra empezó en septiembre, se tenía que terminar en diciembre, ya se ejecutó el 25% de esa obra y va a terminar en septiembre. Esa obra no solamente da trabajo, sino que también va a mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es lo que se tiene que hacer, es decir, cómo vos sacás de la pobreza no solamente transfiriendo ingresos, sino también generando las posibilidades para que esas obras se concreten en los lugares más pobres del conurbano. Lo que hay que discutir es lo que te quiero decir una cosa. Lo que hay que discutir es lo que nosotros estamos instalando desde la discusión, por ejemplo, de la emergencia social. La creación, ¿sí?, de un consejo donde haya trabajadores de los llamados trabajadores informales, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores que no están registrados, en un mundo del trabajo que ha cambiado, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que no vamos a vivir en una sociedad que le va a poder garantizar pleno empleo a la gente. Que hay que discutir cómo hacen los trabajadores para trabajar menos horas y ganar el dinero que necesitan para poder vivir por encima de la línea de pobreza. Ya lo seguimos, porque planteó la Victoria hace algunos minutos que se blanqueó el blanqueo que ahora tiene a familiares, amigos, afines, todo, blanqueo, polémica en la Argentina. Se blanqueó el decreto. Mauricio Macri introdujo importantes cambios en la ley de sinceramiento fiscal. Mediante un decreto firmado, además, por Marcos Peña y Prat Gay, cambió un artículo muy sensible de la norma. A partir de la modificación, los familiares y cónyuges de los funcionarios podrán blanquear bienes y tenencia de moneda sin declarar. La reforma generó opiniones contrapuestas entre oficialismo y oposición. En esto te soy sincera, tengo una opinión personal contraria a muchos, o sea que estoy de acuerdo con el decreto. Macri no puede extender la amnistía a un delito por decreto. ¿Y usted cree que tiene nombre y apellido este decreto? Sí, creo que está vinculado a su padre. Es muy grave, porque es algo lo que quiero. Es una actitud del niño rico que yo lo que quiero, lo hice en detalle. Esto significa que Franco, por ejemplo, Franco Macri puede blanquear. Si no era funcionario, ¿por qué no van a entrar? Dice el decreto, está relacionado a funcionarios que no hayan asumido una fecha determinada. Esto no cambia el espíritu de la ley. Si Franco Macri tenía un terreno en San Bernardo, que compró en el año 54. Eso lo puede blanquear. Porque su hijo, cuando entró a la política, en el año 98, ¿por qué Franco Macri no va a poder blanquear algo que tenía antes de que su hijo tuviera nada que ver con la política? A mí se me vino a la cabeza una frase de Néstor allá por el 2007 cuando dijo que Mauricio era Macri. Yo creo que la prueba cabal de eso es este decreto. Acá en el Congreso fue prenda de negociación excluir familiares, incluso creo que fue una condición de la doctora Carrió. ¿Han hecho ustedes una denuncia por este decreto del presidente? Claramente hay un delito penal que es el artículo 248, donde justamente el Poder Ejecutivo está dictando, en este caso, un reglamento contrario a la Constitución. Ahí está el decreto y creo que era lógico que esto terminara sucediendo. Si es una decisión que ha tomado el Ejecutivo, se cumplirá. Yo creo que lo importante es que todos sepan qué es lo que está pasando y que si hubieron algunos familiares que no estuvieron en política antes y llegaron ahora con este gobierno, creo que tienen la oportunidad también de hacerlo. Yo creo que los funcionarios públicos deberían ser, ellos y sus familias, obligados a traer la plata que tienen en el exterior. Es imposible llevar adelante una ley de blanqueo y decirle a la gente
gente, confíen en la Argentina y traigan su plata del exterior y que los funcionarios sigan teniendo la plata en el exterior. Por lo tanto, a mí me parece bien el decreto que por lo menos abre un poquito, no lo hace obligatorio, pero es un llamador, les dice, bueno, vengan los parientes y traigan la plata. Blanqueo más blanco que nunca. Pasémoslo en limpio fácil porque no todo el mundo lo entiende. Concretamente lo que dice este decreto, lo más importante y lo que generó polémica es que los familiares de los funcionarios pueden blanquear. Pero ¿cuál es el requisito? Pueden blanquear todo aquel bien adquirido previamente a que el funcionario hubiera ingresado en la función pública. Por eso el ejemplo que ponía Eduardo Madeo y se veía en el tape, que si Franco Macri compró un terrenito en 1964, como Mauricio obviamente claro, como Mauricio no era padres, hijos. Esto es para padres, hijos y cónyuges. Pasémoslo. Primero, no es correcto de ninguna manera modificar una ley votada por el Congreso. Empecemos por ahí. Con un DNU. Primer punto. Primer punto como lo formal. Pero para mí no es lo más importante. El blanqueo ya de por sí es un asco. Es una herramienta bastante polémica. Y si encima le agregás familiares directos, cuando ya sabemos que en la Argentina hay familiares directos del gobierno de Cristina y del gobierno de Macri investigados, toda la familia aquí. Y de los gobernadores y sindicalistas. Yo te quiero contar que se están investigando en estos momentos varias sociedades, no solo de Franco Macri, también de Gianfranco Macri, el hermano de Macri, Inmobiliaria de Negocios, Lemare, Joy, Serenity, Yo, H45, más las 4 que ya sabemos de memoria de los Panama Papers, Fleck Trading, Cajemuya, Sideco Americana. Pero llevémoslo a lo fácil para que todo el mundo nos entienda. ¿Qué significa esto? Porque Margarita Stolbizer también abrió una polémica. La entrevistamos la otra tarde y dice, todos los funcionarios argentinos de cualquier color político tienen que tener la plata en la Argentina. Estamos diciendo que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que tienen que decir cerralo cortito. Estamos diciendo, está detrás Panama Papers y vos le estás tirando un centro a la cabeza al padre del presidente. Bueno, pasemos el tiempo y voy con Branca y con Natalia. Lo que dijo Margarita, porque Margarita dijo, todos tendrían que tener la plata en la Argentina como ejemplo para que los demás la traigan. Mirá, la recaudación creció 40% por el blanqueo, ¿no? Yo lo que creo es que acá es cierto que quienes tienen que, quienes debería ser bueno que los funcionarios y sus familiares traigan la plata, pero lo que no es posible es que venga de cualquier lado esa plata y nosotros no sepamos el origen de esa plata, porque eso es el blanqueo. Es un terrenito que te compraste con evasión fiscal y la evasión fiscal. Ya voy, Diego que no habló, ya voy, Diego. Qué triste que es, porque una cosa es estar equivocado o no, pero mantener una línea. Qué feo es la doble moral. Eso es más triste. ¿Sabes lo que feo es el cambio de discurso? Porque uno puede sostener una idea y estar equivocado y que te puteen por estar equivocado en algo. Lo feo es darse vuelta de acuerdo a la conveniencia. Porque si siempre fue discutible el tema del blanqueo, y antes lo criticabas y lo cuestionaban, y criticaban al kirchnerismo por el blanqueo, que era algo espantoso, y lo podíamos discutir. Siempre estaba fuera de discusión el tema de los familiares, porque los familiares era indiscutido. Se discute blanqueo, sí o no, que regreso, los familiares nunca. Perdón, pero la doble moral del kirchnerismo. Yo acepto y estoy de acuerdo con vos en que esto es un escándalo. Primero y principal, el blanqueo en cualquier sociedad es antipático, porque acá hay muchos ciudadanos de a pie, como vos y como yo, que pagamos nuestros impuestos desde hace años, todos los meses, y nos sacan de nuestro bolsillo para tener todo en regla, y después viene un blanqueo y los señores que nunca pagaron tienen un beneficio. Entonces ya de por sí es una medida antipática. Entonces, la doble moral tampoco la tiene que tener el kirchnerismo, porque recién Máximo decía que esto era una vergüenza. El blanqueo de los Kirchner fue para blanquear la de Néstor, la de Lázaro y la de Cristóbal López. Ahora la medida. La doble moral de los kirchneristas. Pero está ocurriendo lo mismo. Entonces, pero nosotros lo criticamos siempre. Cuestionable cuando Margarita, que hasta sacó un libro y se presenta en cuanta feria el libro puede, porque es una escritora ahora, no una política, digo, contra la corrupción. Es una diputada que escribe y investiga. Pero se va a la banquina y se cae por la borda cuando defiende el blanqueo. No defiende, tiene una postura. Lo que tenemos que, me parece... Vos también tenés una postura, Paulo. Perdón, ¿sabés qué quiero? En un país inmoral, donde mucha gente defiende corruptos y corrupción, que algunos se sorprendan con el tema del blanqueo. Yo lo que quiero es una sola moral, no una moral dividida política para un lado sí, para un lado no.
Doctora, bienvenida. Llegué acá. Me parece que hay una confusión como muy importante en la sociedad. Este no es un problema moral, es un problema jurídico. Digamos, más allá de la cuestión de si están a favor o están en contra del blanqueo, y esa es una discusión que ya se dio y ya se resolvió en el Congreso de la Nación. No es una cuestión formal, Johnny, disculpame que disienta, digamos. La Constitución Nacional, en el artículo 99, en el inciso segundo, establece claramente cuáles son las atribuciones del presidente en materia de reglamentación de las leyes. Los presidentes, para poder ejecutar, para que las leyes sean ejecutables, necesitan reglamentarlas. Esa reglamentación tiene límites muy precisos. Cuando vos no cumplís esos límites, esta no es una cuestión republicana, moral, formal, es una cuestión jurídica, técnica. Si vos te escapás de los límites de una ley, eso implica que tu decreto es inconstitucional. Esto es lo que ocurre con esta norma. El artículo 6 del decreto 1206, aprobado hace 2 o 3 días, es claramente inconstitucional. Sí, de a uno. Profesor, ya ahora dice por qué es inconstitucional también. Que viola la esencia de una ley. A ver. No hay discusión porque si se va en contra del espíritu de la ley, la fuente del espíritu. Ni siquiera del espíritu, de la letra. Está bien, no es una cuestión no importa. Muy sencilla. Pero digo, yo sé, bueno, por eso hablé del cinismo de las discusiones. Porque esto tiene también una raíz política. Claro. La raíz política te voy a explicar cuál es rápidamente. Esto, Macri en persona, frente a otras personas, se lo planteó a Sergio Massa. No voy a defender a Sergio Massa, no tengo nada que ver con Sergio Massa. Habló y le pidió Macri que pusiera, que incluyese este blanqueo. Y ahí me está dando la razón Victoria. Le dijo que no. Y desde ahí empezó a ser Massa para el presidente de la Nación el oportunista, el etcétera, 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 etcétera. Entonces, creo que hay, doctora, sí, el formalismo de la ley, que no es un tema menor. Hay que cumplirlo, pero también hay comportamientos éticos que los elegidos por el pueblo tienen que dar, sean del partido que fueren. Hay varias cuestiones. La primera es, de nuevo, no es una cuestión formal. La ley es clara, ni siquiera es el espíritu, no es que se viola el espíritu, no hay una cuestión de interpretación, la ley es clara. Bajo la ley, los familiares, estos que ustedes mencionaron, de los funcionarios públicos, no podían blanquear ningún bien. Y ahora pueden blanquear una serie de bienes. Esto quiere decir que el decreto es absolutamente... pero hay una evaluación política, o sea, además de eso. El decreto es inconstitucional. Luis, querías aportar porque hubo un llamado, ustedes lo confirman eso. Sí, no solo a Massa, también fue una exigencia esto en su momento que no estuviesen incluidos los familiares de los funcionarios de una aliada de Cambiemos como Elisa Carrió. Hoy hablé con gente cercana a Elisa Carrió y decía que este decreto que lo defienda el gobierno, que lo defienda el gobierno. Los radicales aportan de acuerdo. Y lo que dicen también es, ojo, no es solo Franco, los CEOs que ahora están en el gobierno, también van a poder blanquear el dinero. Porque son funcionarios. Es una pena que con un tema tan importante no esté Lilita Carrió, está en Miami. Se puede ir a Miami. Pero está dando charlas, no está de vacaciones. Está bien, si hablamos de gestos, de ser y parecer, el martes se van a tratar 2 cuestiones muy importantes para el pueblo, que es para los que se lo votó a un diputado. El diputado tiene que tener funciones. Después, cuando terminen las sesiones, puede irse a Miami, a Saint-Tropez, a donde quiera. ¿No? La cuestión es que cuando se van a votar, que tiene que estar 2 cuestiones muy importantes, que son ganancias, emergencia social, y hay que estar acá para denunciar el blanqueo de capitales familiares. Ella está de paseo, porque hoy se lo vieron. Fue una charla. Perdón, el martes. Pero no me cambies el tema, ahora vamos a Carrió. Ahora vos desde tu lugar todo. Defiende, estamos hablando de blanqueo y vos estás con compras de Miami. Miramos lo desarman. Quiero volver al tema del blanqueo porque lo que planteó Campolongo es muy grave. Graciela Ocaña, la jefa, la espada de Massa en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, contó el otro día que hubo un llamado telefónico. Yo no sé si es cierto o no. Si es cierto, es gravísimo. Piñarelli también. Pero es gravísimo, y también lo contó Aldo. Hubo un llamado del presidente a Massa para decirle: te pido por favor encarecidamente que metan el tema de los familiares en el blanqueo. Estoy mirando acá la clínica. Porque tiene que entrar Franco. ¿Sabes cuando tiene pasó que entrar eso? mi papá. Macri estaba en Colombia. Voces que aparecieron en contra. Graciela Ocaña. Suena medio, ¿no? Escucha, Pablo. Muy respetable. Graciela Ocaña. Silvina Martínez, la abogada de Stolbizer. La abogada dice una cosa, Margarita dice otra. Paula Oliveto. Sí, Ari.
Carrió, que dice: incluir a los familiares blanqueo atenta contra el espíritu de la ley y la transparencia. Espero que revisen esto porque es un pésimo porque lo explique Madeo, que es uno que debe. Sebastián, un segundito, Diego. ¿Sabés si hubo llamado? Esto ocurrió cuando el presidente Mauricio Macri... Esto aparentemente habría ocurrido cuando el presidente Mauricio Macri se encontraba de viaje en Colombia. Recuerdan ustedes cuando fue invitado para participar junto con otros mandatarios de los acuerdos de paz. Lo que también quería agregar como dato que es político y jurídico, porque esto va a terminar judicializado. Carrió hace muy poco hizo una declaración mandando a estudiar al ministro de Justicia, Germán Garabano. Ya hay 2 denuncias en la justicia por inconstitucionalidad de este decreto. Con lo cual, esto, yo no sé, secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, si estudia o no antes de emitir este tipo de dictámenes, porque esto va a terminar en la justicia y se va a terminar convirtiendo no en un problema jurídico, sino político. Además hay una cosa ridícula, El argumento que el gobierno da para hacer esto, el presunto argumento, el intento de argumento que ellos dan es, miren, una norma general que le prohíbe a unos familiares lo que le permite a otros familiares de los ciudadanos, viola el principio de igualdad. Antes, adelantándome a lo que seguramente va a plantear Amadeo, esto es una aberración jurídica. Primero porque nadie puede alegar su propia torpeza. En todo caso, lo que no se dieron cuenta, digamos. Ellos mandaron el proyecto al Congreso permitiendo que los funcionarios y los familiares ingresaran. Sus propios aliados se lo frenaron, lo dieron vuelta. La ley no la aprobó, no la aprobaron los marcianos, la aprobaron los legisladores de la ahora vuelve con un Y la segunda cuestión es el principio de igualdad. El principio de igualdad, en cualquier curso de Derecho Constitucional básico, primer año de la facultad, se enseña que el principio de igualdad se aplica entre quienes son iguales. Y los funcionarios, los familiares de los funcionarios no son iguales al resto de los mortales, porque son técnicamente lo que se denomina personas políticamente expuestas desde el punto de vista de la prevención del lavado de activos. Por eso pueden ser sometidos a un escrutinio intensificado. Esto lo establece el GAFI, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a los cuales la Argentina se ha obligado a respetar. Contesta Eduardo Amadeo. Y después quiero preguntar, a ver, Liliana, otros blanqueos que hemos tenido, si sirvieron para que algunos blanqueen cosas que no tendrían que haber blanqueado. A ver, porque ahora estamos mejor en eso. Nosotros en el bloque consultamos a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y nos mandó un dictamen de un muy prestigioso constitucionalista que dice lo siguiente, dicho por un modesto economista: el espíritu de la prohibición de blanqueo a los parientes tiene que ver con el hecho de que hay que evitar que el funcionario blanquee a través del pariente. Ahora, hay un caso en el que esto es manifiestamente imposible. Uno no puede blanquear a través de un pariente cuando el pariente compró algo antes que uno estuviera en la función pública. Por lo tanto, es discriminatorio hacia el pariente porque el señor funcionario no estaba en ese momento. Sería importante que usted dijera quién es el prestigioso constitucionalista, porque ese Victoria y Amadeo, pregunto quién es el constitucionalista. ¿Por qué no dice quién es el acá? Estamos con Amadeo y con Vicky. Entonces, porque no tengo autorización de él. Vamos a poner un caso distinto a este gobierno, hipotético porque no se dio. Cristina Kirchner no era funcionaria pública, pero en un momento sí fue funcionaria. En el periodo en que no era funcionaria, compraba algo con plata de la evasión fiscal, o vaya a saber de dónde, y lo ponía a nombre de su hijo mayor. Después, cuando era funcionaria, bueno, su marido tampoco era funcionario, pero ponele en este caso hipotético. Entonces, a ver, pero más clarito te lo digo ahora. Mauricio Macri compró algo con plata de la evasión fiscal hace 4 años atrás, 5 años atrás, cuando no era, 10 años atrás, cuando no era funcionario. Lo ponía a nombre del padre y ahora el padre sí lo puede blanquear. Pero por favor, no tengamos doble moral. Nosotros el lunes vamos a presentar una denuncia penal por abuso de autoridad, porque creemos que esto se excede en las letras de la ley y también en realidad en lo que discutimos. Esto lo plantearon ustedes, pero aparte creo hay que buscar los diarios de sesiones. Todos los diputados del PRO que justificaban el blanqueo decían, y a diferencia de otros blanqueos, eso que menciona Vicky, Primero, una cosa, que la coalición cívica pidió expresamente Carrió que no entren familiares. O sea, bueno, Carrió lo puede pedir, otros no lo pueden pedir. Fue la condición para votar. Lo que decía Vicky, lo que decía Donda, blanqueo 2013, blanqueo kirchnerismo,
un error. ¿Cuál fue el último? ¿El 2013? 2013. Excluía a todos. Perdón, ¿qué pasó? Excluía a todos. Excluía a todos. En 2013 ni familiares, ni funcionarios, ni Mirá nada. lo que dice Prat Guy. Otro blanqueo, más señales de un modelo que cruje. Faltó sentarlo Lázaro Báez con los 5 fantásticos. Que tenía Carlos Melconian. 3 o 4 ladris van a hacer negocios con el blanqueo. La economía a la gente común no le cambia. Laura Alonso, Mirá, la Laurita actual Alonso. directora de la OA, Oficina Anticorrupción. El blanqueo invitará a lavar dinero a corruptos y evasores, narcos y terroristas. Bueno, la pata narco, los narcos lavaron en pala. Prestemos atención a la pata narco, porque no le prestamos atención a la pata narco. Un segundito. A la doctora Golosina, a mí también. ¿Quién es el prestigioso? No se lo voy a decir porque no me lo autorizó. Pero entonces no firma, entonces no lo diga. Si firma un dictamen tiene que dar la cara, si no es como el fantasma de Canterbury. Doctora Golosina, ¿a usted le parece que el argumento merece ser discutido? Sí, pero creo que está equivocado. Si me permite, ese es el tono. Bueno, cómo no. Usted explíqueme pero por qué digamos, estoy la equivocado. falacia de autoridad no debiera estar permitida en el marco de una argumentación. Decir, me dijo fulano, que es un prestigioso, pero no dice quién, no es una importa, falacia de autoridad. No es una razón. Un mediocre es una falacia de autoridad, técnicamente. Yo no pretendí usarlo, doctora. Pero con el mayor respeto, ¿estoy equivocado en el argumento? Sí, yo creo que sí, que está equivocado. Bueno, es muy sencillo. Si alguien tiene una alegación de que la norma que se aprobó en el Congreso viola su derecho a la igualdad, lo que tiene que hacer es ir a la justicia y pedirle a un juez en un caso concreto que declare la inconstitucionalidad de la norma. No puede el gobierno, digamos, eso no justifica en modo alguno que el gobierno a través de un decreto reforme una ley. Es muy básico. El gobierno del Poder Ejecutivo no interpreta las leyes, lo que tiene que hacer es reglamentarla. Lo que hizo en este caso, y lo que vos dijiste al principio de esto, es reinterpretar una norma que La señora Liliana Franco, por favor. Yo voy a simplemente dar información. Cuando esto surgió, lo primero que hice, ya que estoy en la Casa Rosada, es preguntar qué les pasa, enloquecieron, porque desde el sentido común yo de leyes no entiendo nada y no soy abogada. Entonces me dijeron, no, lo que pasa es que nos iban a venir una andanada, lo que usted dijo, lo que dijiste, Natalia, de juicios de gente que se iba a sentir excluida. Le digo, bueno, y que vayan a la justicia. Yo desde mi total y absoluta ignorancia. Y entonces ahí me dijeron, no, porque eso iba a generar un lío bárbaro y por eso, por decreto, lo modificamos para que ingrese familiares, pero con la limitante que expliqué antes. No estoy emitiendo opinión porque no entiendo. Se va a judicializar peor. La judicialización va a ser por algo de Melconian, que no tiene que ver con el blanqueo, pero sí, es más grave todavía. Hace muy poco, cuando hablaron de quién tenía plata afuera, quién no tenía plata afuera, a propósito de que Cristina había dolarizado su plazo fijo en pesos, Melconian reconoció que él no quería traer el dinero que tenía fuera de la Argentina. Y era dinero declarado, no estoy hablando de dinero no declarado, ¿no? Que la verdad nadie debiera tener dinero negro, y menos cualquier persona que tenga vocación pública, ¿no? Entonces ya es una contradicción en sí misma pedirle blanqueo a los funcionarios. Pero él dijo que, bueno, como la Argentina era lo que era y él pensaba en sus hijos, él no pensaba traer el dinero que tenía fuera de la Argentina. O sea, ¿qué señal le da? Estamos esperando la lluvia de inversión. Bueno, es lo que dice Stolbizer, que todos lo tendrían que tener en la Argentina. Otro tema importante, guerra de actores. Apareció Nancy Duplá, Andrea del Boca, el dinero, DirecTV, la empresa, lo que se creó en las últimas horas, pero se sumó una nueva presencia a esta polémica con Andrea del Boca. Nancy Duplá. ¡Aguante la ficción, carajo! ¿Te molestó que en el último tiempo esté en tela de juicio lo que estaba haciendo Sagay y, por ejemplo, lo que pasó con el juicio con DirecTV? Mira, de primera instancia sí, porque hay mucha desinformación. ¿Cree que se tendría que haber abierto a asamblea, a debatir entre todos, qué era lo mejor? DirecTV, como todas las empresas anteriores que se tuvo este conflicto entre comillas, porque en realidad era negociar, siempre fue elegido por la comisión directiva que es idónea en eso y que tiene toda la potestad para hacerlo. En este caso particular tomó la decisión y después fue transmitida en asamblea a los socios, y los socios la tomaron con total alegría y felicidad. Sebastián Bloch es uno de las personas que más experiencia y más experto es en todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Labura fielmente en Sagay desde el primer minuto, y en este caso los muchachos confiaban en que él era la persona más que idónea para llevar a cabo este tema. Aquel que pierde un juicio es el que tiene que pagar, el que pagó las costas del abogado es nada más y nada menos que DirecTV, así que no es Sagay plata. no salió un peso. No. ¿Andrea del Boca? ¿Que fue la primera que tiró la piedra?
Bueno, ella está muy enojada, tiene muchos conflictos, muchas disidencias con esta sociedad de gestión. Siempre en este último tiempo, sobre todo, se han manifestado como muy en contra. Pero que haya generado como un Sagay paralelo. Y eso es medio trucho, la verdad, armar una, no sé, una cosa paralela, intentando dividir en vez de unir. Es una cosa como medio de falta de código también, ¿no? En este último gobierno, con el kirchnerismo, hay una especie de cacería permanente en ver dónde encontramos los conflictos, la corrupción, y nos olvidamos un poco del presente y de los corruptos del momento, digamos. Bueno, hay una especie de meternos a todos en la misma bolsa. Todos sentimos y pensamos y vamos atrás de un mismo proyecto. Pero bueno, qué sé yo. Yo tengo sobre mis hombros el peso de la verdad y con eso me voy a dormir tranquila. Eso es medio trucho, la verdad. Es una cosa como medio de falta de código también, ¿no? Medio trucho, falta de código, nos metemos en este tema, pero quiero saludar antes a dos importantes actores, el señor Atilio Veronelli. Maestro, ¿cómo anda? Bien, usted sabe que esos sacos no los veía desde que hacían Paturuzzi. ¿Quiere que se los preste para...? Sí, ¿le gusta? Me gusta que hiciera uno para una revista. Para hacer un programa. Son tipos los de Marrone. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Bien? Bien. Déjame hacer una... ¿Es para revista? Me acuerdo de Marrone con esos sacos. Pero te quedan muy bien, te quedan muy bien. Bueno, yo estoy con ustedes y nos metemos en este tema. Quiero que lo pasemos en limpio porque tenemos dos aristas. Nancy Duplá, Andrea del Boca, nombre bien grande, y el tema de Sagay. Johnny. No, con respecto a lo de Andrea del Boca, está en la justicia. El fiscal Delgado, cada día que pasa, se encuentra con más irregularidades en el tema de la novela de Andrea del Boca. Son 17 cosas raras que ya encontró el fiscal Delgado. Primero, el tema de los actores que no cobraban los 98.000 pesos que figuraban en el contrato. Después, figuraban actores que directamente no participaban en ningún capítulo. Dayub, Tortonese, Fune, Bermúdez. Después se le pagó a un agente de prensa 125.000 pesos durante 5 meses, pero no salió ni una gacetilla. Esto es lo que está en la causa, ¿no? Después se le pagó a un community manager 125.000 pesos, pero nunca salió ni un Twitter, ni una red social. El tema de la nena también, ¿no? Muchas cosas. Entonces, de verdad, lo que dice Delgado cuando vos hablás con fuentes cercanas es, primero, ¿por qué una productora llamada A+A vivió únicamente del Estado en los últimos 5 años? Segundo, ¿por qué no entregó el masterpiece, el máster de piezas, a los 30 días determinadas? Y tercero, ¿por qué se le había adelantado el 75%? ¿Te acordás que era muy flexible el que tema? Ya lo venía cobrando. Cuando claramente había problemas con esta novela. Bueno, ahora nos metemos con lo de Andrea del Boca. Y con Sagay, un titulito, Úrsula. Sagay tiene su propia Sagay opositora, que viene a ser Interartis. Sí. ¿Quién es presidenta de Interartis? Andrea del Boca. ¿Cuál es la pelea entre las dos entidades? ¿Quién cobra las regalías en el exterior? Sagay, después de todos los conflictos judiciales que ha tenido, fue rompiendo acuerdos con el resto de los países, con los cuales los actores e intérpretes no pueden cobrar en el exterior. Ajá. Es lo que está haciendo Interartis, armando acuerdos bajo la presidencia de Andrea del Boca y Luis Brandoni, y los actores e intérpretes que se están yendo de Sagay, descontentos con la administración, empiezan a hacer acuerdos para poder cobrar esas regalías de dinero del exterior y repartirlo entre sus afiliados. ¿Cuál es el problema? La caja, que empieza a salirse de Sagay, de Pepe Soriano, que es el presidente, de Martín Seffel, de Pablo Echarri, que es el subtesorero, todos actores que tienen que ir a la justicia bajo el pedido de indagatoria que se dictó esta semana. Bueno, tenemos dos frentes. Uno, el de Andrea del Boca. No escuché a nadie que la defienda. No sé si alguno de ustedes dos. Yo no me prendo, ¿no? Yo quiero hacer una pequeña intro de Sí, por Amalia. qué estoy acá en el tema Sagay, que por otro lado hace 10 años yo me retiré del teatro de revista y la comedia, o sea que casi que no tendría nada que ver. Pero vete aquí que hoy estaba en el programa de Pamela a la Te podés dedicar a mañana. la política igual. No, tampoco. Tampoco. Pero digo, estaba en el programa de Pamela, estábamos con Novarecio, sale el tema de Sagay, y en el medio de toda la conversación yo levanto la mano y digo, hey, yo soy socia de Sagay. Entonces Claro. es como que, bueno, fue de alguna manera una representante activa, y ahí surgió la pregunta de cómo lo veo yo, cómo veo la entidad. Los tendrían que haber consultado, está bien lo que hicieron, tomaron un dinero lógico, Mira, te voy a sabiendo que decir- podían perder los 400 y pico de lo que es el primer fallo. Te voy a decir de lo que yo sé. Por Sí. empezar, digo que Sagay, por lo menos en la relación a nivel socia, me parece sumamente seria. Es una entidad que para ingresar, primero es abierta absolutamente a todos los actores y actrices.
tiene ciertos requisitos en cuanto a que no es como la asociación de actores, que actores liquida lo que cobras trabajando puntualmente, sino que eso ya tiene que ver con un convenio laboral que tienen los actores. Ahora, SAGAI lo que hace es ir en busca de dónde está el material interpretado, repetido. Es decir, es como que tiene dos facturaciones el trabajo del actor. Por un lado, es el trabajo que se le paga de acuerdo a normas que ya están estipuladas de trabajo en cuanto a actores. Un trabajo actual. Pero una vez que el actor lo hizo, ya está manufacturado, ese actor va a cobrar por interpretarlo. Luego, de hecho, uno es que cobro porque lo estoy haciendo y después cobro porque lo están usando la interpretación que hago. ¿Correcto? Correcto. Hasta el momento, hasta hace un tiempo atrás, viene de muchísimos años, contaba la gente de SAGAI, que estas son, digamos, luchas desde 1933, imagínate, estamos en 2006, recién SAGAI puede consolidar esta situación, y a partir de ese momento los actores cobran las repeticiones de sus trabajos audiovisuales. Mi relación como socia, bueno, yo un día me entero, no sé si a través de actores o algún amigo me habrá dicho que existe SAGAI. Y digo, voy a ir a averiguar, me interesa saber qué es SAGAI, ¿verdad? Me interesa saber en qué me puede aportar a mí por mi trabajo hecho. En un lugar precioso, sumamente bien atendido, te reciben divinamente, te ofrecen hacer un trámite rapidísimo, simplísimo, efectivo, y vos un día vas a tu cuenta y tenés el dinero, y tenés la plata ahí. La plata ahí. Pronto te van a pagar una película que vos ni te enteraste jamás que la estaban pasando. La había hecho. Atilio, ¿cómo ves esto vos? Lo mismo, me parece fabuloso el laburo de SAGAI. Hay cosas que cumple 10 años, hay, como ella bien dice, uno se empezó a enterar cuando empezó Internet de que las cosas que uno hacía se daban en otros lados. Yo como autor, que en ese caso te protege Argentores, me enteraba que un teleteatro que yo había escrito se estaba dando en Italia y a mí no me llegaba nada. No te cobrabas un peso. No cobrabas un peso. Lo que sí tengo que aclarar, que me parece que está un cachito mal explicado, es que las repeticiones sí las cobrás por actores. Pero hay repeticiones que tienen que ver con el cable o con que tu trabajo sea en España, en Rusia, donde sea, que el derecho de interpretación tuyo se ha pactado, lo viene pactando muy bien SAGAI desde hace mucho tiempo, y hace un año o una cosa por el estilo, que apareció Interartis con la idea de captar a gente con el mismo fin. O sea que no entiendo por qué no incluirse dentro de SAGAI, digamos. En todo caso, si tienen una visión política diferente, pueden hacer una lista. Y pueden cambiar la comisión. Se puede votar. Por otro lado, también quiero agregar que por qué también me enganché un poquito con el tema de SAGAI. Porque yo a todo esto, más allá de que a lo mejor políticamente no coincida con todo el plantel actual, con Echarri, con Duplá, con Sefer y todo, pero yo a todo le huelo, perdónenme, persecución. Me molesta mucho, realmente me incomoda mucho que vivir en un país donde se persigan actores. Me parece horrible. Entonces a esto, en cierta medida, no coincido con Nancy que sea para tapar cosas actuales. Creo que por tapar hay años de años para tapar cosas en la Argentina, y la seguirá viendo lamentablemente ayer, hoy y mañana. Pero sí intuyo que al tratarse de Duplá, de Echarri, de Seffel, de qué sé yo, bueno, Seffel era como del otro lado, pero sí, es amigo, no es un tema de bandos ni de ideologías en este caso. ¿No le sentís como un fondillo de algo? A lo que digan de la entidad vaya a saber. Hay varias inexactitudes, por lo menos por lo que yo pregunté, pues me dijeron, venían tratadores a hablar de esto, y yo, como al estilo Vilouta, me documenté. Se documentó. Entonces, para empezar, hoy le regalo el saco. Se ríe. Me parece que no era 400 se redondea, era alrededor de 350, y como en todo juicio... Arreglaron 100 y pico. Claro, pero no estaba la sentencia firme. Entonces podría haber sido que finalmente quedara 100 o 0, o apelarlo, etcétera. Y además hay algo muy importante, que de esta manera quedaba claro que DirecTV en el futuro deberá pagar a SAGAI cada vez que... No fijar un precedente si lo perdían. Si lo perdía DirecTV, por ahí quedaba en que no le pagamos, que después le pagaba a quien quería. Bueno, a mí me gustó lo que planteó María, el tema de la persecución. No todos tuvieron la misma conducta en los tiempos donde hubo mucha plata. Y bueno, vos acá no me quisiste hablar de Andrea del Boca. Y Nancy Duplá
Le dio con un fierro también, porque la Andrea del Boca casi resulta indefendible, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de eso? De afuera parece. O de los beneficios. Nosotros nos nutrimos, nosotros no los actores. Las personas nos nutrimos de lo que dicen los periodistas. Por lo demás, uno lo único que puede inferir, de acuerdo a lo que escucha, es si la persona razona bien, razona mal, o si cuando le ponen algo en contra le empiezan a venir los tics en la cara, o lo que sea, digamos. Entonces uno saca la conclusión, me estará mintiendo, no. Claro. Pero la información la tienen ustedes. No, pero parate, porque estuvieron Ziffel y Marrale ellos mismos contando y testimoniando acerca de esto. O sea, más allá de que está muy bien lo que decís, interpretamos por los periodistas. No, y hay un fiscal. Pero lo que digo es, yo no sé si Andrea del Boca hizo lo que hizo o no. Yo te puedo decir lo que dijeron ellos de Andrea, por ejemplo, del caso de resulta Andrea raro que en una universidad se ponga a producir un teleteatro. O que un colega tuyo te diga, che, me dijeron que yo ganaba 100 y ganaba 10. Bueno, con ese tema no se metieron, con ese tema no se metieron. Ahora, con la gente a mí me da igual qué es lo que piensa cada uno. Yo pienso diametralmente opuesto a lo que piensa Ziffel y yo no dudo ni un segundo de la honestidad de No mezclas. No, lo conozco. Yo no dudaría nada de la honestidad de los actores. Pero no hubo abusos, Amalia, en el caso, por ejemplo, de Del Boca, no tuvo un beneficio que no tienen. Si vos te presentabas a hacer una novela o vos, Atilio, decías, yo soy autor, quiero producir esto, ¿te daban la misma bola? ¿O no? Mira, no sé, yo creo que también el tema contactos funciona en todos los ámbitos, en cualquier ámbito, hasta en la TV, en el cine, en la justicia y en cualquier lado los contactos. En una época había como una cosa con los concursos del Inca y qué sé yo, en donde por lo menos uno veía la matriz ideológica, no mal lo digo, la matriz ideológica de las cosas que se producían. Parece ser que había reivindicaciones históricas, que se trataba de hablar de la gente que no tenía voz, etcétera, etcétera. Ahora, un teleteatro, yo te la puedo comprar por el lado de los mercados perdidos, porque México después nos ganó y ahora consumimos telenovelas hechas en Turquía y todo lo demás. Pero la verdad que para expresar al ser argentino, yo, como miembro de una universidad, rara vez se me ocurriría elegir un teleteatro. Te cuento un dato, porque esto lo aportó el fiscal. El tema es que en caso de venderse esas novelas al exterior, no las cobraba el Estado argentino. No, encima, claro. Las cobraba la señora Del Boca y su productor. Es un buen arreglo, ¿no? A mí me gustaría hacer un arreglo así. De todas maneras, Pablo, déjame decirte que la gente de Sagay no relacionó el tema de Andrea del Boca con el tema de Andrea del Boca, sino que lo relacionaban con lo que decía Úrsula, ¿verdad? Sí. Respecto de que era como una Sagay paralela. En realidad, ellos decían que ni siquiera se trató por ahí de una Sagay paralela, sino que fue porque ellos hubieran admitido, por lo que yo escuché, que me interesó mucho lo que hablaban, hubieran admitido que hubiera una oposición dentro de Sagay y que se planteara como una oposición. Y se vota. Bueno, pero de hecho Sagay envió cartas, documentos a Interartis cuestionando que ellos se presentaran como una suerte de entidad representante en el exterior. Ahora, yo les quisiera hacer una pregunta. Si ustedes tuvieran trabajos que cobrar en el exterior con países que han roto su relación con Sagay, pero que ahora están trabajando con Interartis, es lo mismo que pasa con Argentores. ¿Confiarían en una entidad presidida por Andrea del Boca? Déjame decirte algo. Legalmente, la única entidad que está autorizada para poder captar, cobrar y administrar y gestionar el dinero de estas interpretaciones, hoy por hoy, es Sagay. Y te hago una aclaración. Con Estados Unidos ya no. Te hago una aclaración. Yo soy autor. A mí Argentores me defienden en todos lados, siempre y cuando hay convenio. Si hacen una cosa que yo escribí y la pasan en España, yo cobro. Si la pasan a Estados Unidos, que tiene copyright, no derecho de autor, no veo un mango. Y si me la quieren plagiar y ponerla como de ellos, es de ellos. Y Sagay tampoco tiene convenio con todos los países. No, pero por eso les pregunto, en algún país como Estados Unidos o como España, que Sagay rompió los acuerdos de reciprocidad y que Interartis está comenzando a trabajar con ellos, ¿ustedes confiarían en cobrar el dinero de sus trabajos con una entidad nueva presidida por Andrea del Boca? Yo confiaría en la entidad de la cual soy socia, porque por algo entiendo que me hago socia, y entiendo que también tienen un departamento legal que además está a disposición de los socios, por otra parte. Confiaría en las razones por las que se rompió el vínculo creería que ese departamento legal, en los tiempos que correspondan y mediante el proceso que sea necesario, irá tratando de generar esos vínculos y esa reciprocidad, porque también los actores extranjeros trabajan acá y nosotros trabajamos allá. También hay que pensar que no se rompieron esos vínculos porque ellos vinieron de mal humor una mañana, sino porque hay intereses con respecto a esto. Entonces es probable que más de uno haya dicho no te quiero pagar, o por lo menos no te quiero pagar tanto. Una última que les hago.
¿Hay grieta en el ambiente de ustedes o eso no? Porque vos recién dijiste con Sheffield, pienso totalmente distinto, pero lo valoro. Porque ¿sabes qué pasa? Yo veía hoy cuando empezó el programa, digo, a ver, y el primer título fue Actores K enfrentados. Y yo pensé, hay actores cómicos, actores dramáticos, actores buenos y actores malos. Actores K... Es como actores pro, la verdad que no. Eso cuando somos personas. Cuando somos actores de algún género o somos actores. Sí, pero también es cierto que por las circunstancias de los últimos tiempos se puede llegar a ver a ese actor actuando en TV y vos le ves la cara y no sabés si le estás viendo la cara de Macri o la cara de Cristina. Si yo quiero ver al actor, quiero volver a tener al actor, quiero disfrutar de la actuación. Seguro. ¿Cierto? Bueno, qué lindo que hayan venido. ¿Qué estás haciendo, Tilio? Estoy vendiendo sacos. Está muy bueno, pero son lisos, no sé si te quedará. Yo estoy vendiendo remeras de chicos jóvenes que usan señores más grandes. ¿Qué estás haciendo? Yo sigo con mi unipersonal y estamos por estrenar El amante de Harold Pinter con Nazarena en enero en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Complejo La Plaza. No, ¿dónde va a ser, pero después un lío, ese no fue. Estamos en La Casona. Ah, muy bien. Muy lindo lugar. Muy bien. ¿Y vos con el unipersonal no parás? Yo con el unipersonal no paro, salvo para venir Intratables o hacer en otro lugar. Muy bien. La señora no trabaja. Yo sí trabajo. A nivel artístico. Trabajo. ¿Sí? Sí, trabajo. No, en el ambiente artístico, no. Me retiré, estudié periodismo, me recibí, les puedo traer el título. Es colega, la próxima. Escribo, doy conferencias, estoy enfocada al área de la mujer. Estos 18 años, tope. Está muy bien, te hace joven, lo que sos. Así es que bueno, sí, recorro el país con el material que escribo, hago agendas para la mujer desde hace algunos años y con eso le pongo una conferencia y le damos con diferentes equipos de trabajo charlas y conferencias dedicadas a la mujer. Muy bien. Y aparte vengo mucho a América y espero que voy a venir más. Te queremos. Gracias, hermosa como siempre. Gracias a los dos por venir. Chicos, y cuando quieran los tres, yo con este saco hacemos una revista. Salimos a hacer una revista que escribe Atilio. Gracias, Amalia. Gracias a ustedes por ser como son, no cambian nunca. Gracias. Bueno, más invitados. Un lujo que nos damos esta noche. El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, y la señora Hilda Chiche Duhalde en su domicilio. Bienvenidos allí en Lomas. Hola, ¿cómo están? Hola, Chiche, buenas noches. Hola, Chiche. Hola, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, gracias por dejarnos entrar a su casa y poder encontrarlos a los dos juntos para hablar de todos los momentos de Argentina, un mes muy especial, diciembre, conocedores como pocos de la provincia de Buenos Aires. Y hace poco yo hablaba con Chiche, digo, en esa casa de Lomas de Zamora donde han pasado todos, y donde se decidió gran parte de los últimos años del país. ¿Cómo está viendo la situación general, Eduardo? Macri se puso un 8 en su primer año de gestión. Bueno, es bueno que el presidente tenga elevada autoestima, realmente es importante. Y yo creo que la situación es crítica, acá se ha dicho y considero que es crítica, no solo por las decisiones que se tomen aquí, sino también porque se nos ha puesto el viento muy de frente. El tema de Brasil es muy serio para nosotros y después también el hecho de tener minoría legislativa hace que tenga que entrar en negociaciones, que tiene que poner mucho dinero y por lo tanto el déficit fiscal aumenta. Estamos en un momento complicado en el que hay que tratar por todos los medios de ayudar al gobierno, de tratar, de considerar las dificultades en las que nos encontramos. Por lo menos yo tengo esa convicción. Yo en realidad, ustedes saben que no creo en los gobiernos, no en este, ni en el que viene, ni en el otro, porque creo que la complejidad del mundo moderno es tal que no se puede gobernar con instituciones creadas hace 250 años por los ingleses y los americanos. Hoy en Europa el 88% de la gente descree de los partidos políticos y de los políticos. Sí. Yo no sé qué estamos esperando para darnos cuenta que hay que cambiar, pero en serio. Y cambiar en serio es otra cosa. Yo en realidad, lo voy a decir en 3 minutos, ¿no? Ahí está Eduardo Amadeo, que colaboró tanto en mis gobiernos, que siempre que lo veo trabajar y seguir luchando, y la verdad que le mando saludos especiales a él. Gracias, Negro. En realidad yo hace más de 25 años, al asumir el gobierno de la provincia de Buenos Aires, le dije
convencido de que hay que cambiar en esa época, desde hoy quedan anuladas dos términos, dos palabras. Uno es oficialismo y el otro oposición. Claro, hubo un revuelo. ¿Qué quería decir el gobernador entrante? Inmediatamente se lo conté a los demás partidos. Quería decir que teníamos que estar juntos. ¿Y cómo podemos estar juntos? Sobre todo la Unión Cívica Radical. Y le digo simplemente con una función muy importante de gobierno, que es el control. Fiscalía de Estado, Tesorero, el Tribunal de Cuentas de la provincia, sí, y una serie más de organismos de control. Yo creo que la importancia es muy evidente. Contarles también que a los 10 días de haber hecho este acuerdo de cogobierno, que así lo llamo, bueno, del Estado Nacional decíamos que teníamos que privatizar el Banco de la Provincia. Bueno, fui a ver al presidente Menem y le dije, mirá, no solamente no vamos a privatizar el Banco de la Provincia, sino ninguna empresa nacional radicada en la provincia. ¿Hablaste con el Mingo? No, hablo con vos porque entendés de política. Tengo 70 diputados nacionales. Eso es lo que le da fuerza a un gobierno, cogobernar, gobernar con los otros. Y eso lo repetí. Hay gente que insiste, Dualde, hiciste tal cosa. No es cierto, en el 2001. Hicimos, porque también fue un cogobierno que tuvo un personaje indispensable, que fue el doctor Alfonsín, con quien decidimos la noche anterior a asumir que íbamos a cogobernar. ¿Cómo?, me preguntó don Raúl. Simplemente necesitamos mayoría en ambas cámaras para lo que presentemos en conjunto. Yo estoy convencido. Eduardo, usted habla de... Que no nos demos cuenta de eso. De cogobierno, y siempre lo nombra Alfonsín, y algunos que lo acompañaron nombran a Bergoglio en esa mesa de tres patas, pero también usted plantea que la elección del año que viene es casi crucial, porque cuesta mirar mucho para atrás y cuesta mirar para adelante también. Bueno, eso me genera complicaciones que realmente debo explicarle a mis amigos, a mis compañeros. Yo creo que es altamente negativo que pierda el PRO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno quedaría muy debilitado, no vendría ninguna dinero, ninguna inversiones productivas. Y bueno, yo creo que tenemos que trabajar para el 2019, además la degradación del justicialismo, que no empezó con el gobierno que se fue, sino que viene de antes. Es difícil resolverlo y poderlo poner nuevamente en un año, 2 años nuevamente en funciones que realmente nos contenten a los justicialistas. ¿No lo ve compitiendo con fuerza el justicialismo el año que viene o no lo ve organizado para competir el año que viene? No lo veo organizado, no está organizado. Yo siempre, la frase mía, que somos un hormiguero pateado, y reitero, el radicalismo también ha sufrido después de perder la conducción de Alfonsín y todavía no ha conseguido armarse. Es decir, tenemos la necesidad de que este gobierno termine su mandato de 4 años y trabajar para el 2019 y sobre todo trabajar en el sentido que hacía referencia. ¿Cuál es el sentido que hacía referencia? Tenemos que consensuar política de Estado, de la que siempre se habla, que absolutamente posible es hacerlo. Y siempre digo, si los políticos no son capaces de consensuar política de Estado, que se dediquen a otra cosa, es lo que quiere la gente. Por eso el presidente de Estados Unidos, que yo le digo el loco, este señor cuando gana, lo primero que dice, ahora todos juntos. Claro, todos dicen ahora todos juntos, pero después no se juntan, se quedan aislados. Y no se puede gobernar desde el partido, no se puede gobernar desde la mesa chica, aún teniendo mayorías. Yo creo que el nuevo paradigma debe ser el que gana gobierna y el que pierde también gobierna, pero para eso previamente hay que lograr coincidir en 5, 6 o 7 políticas de Estado, que es absolutamente posible hacerlo. Eduardo, y cuando aparecen Cristina y Scioli en el horizonte como los que pretenden reorganizar o adueñarse de lo que sería el peronismo, el kirchnerismo o lo que sea en la provincia de Buenos Aires para el año que viene, muchos dicen Cristina mide 25 y Scioli forma parte de esa estructura. Tienen todo derecho de hacerlo. Lo que pasa que no es lo que ha expresado la expresidenta. La expresidenta dice que va a formar otra estructura
Tiene todo el derecho de hacerlo. Yo en eso obviamente uno no puede negarle a ningún dirigente que quiera participar. En mi caso voy a estar trabajando para reconstituir el justicialismo para el 2019, que es la fecha en que realmente creo que si trabajamos bien podemos retomar y ser gobierno. ¿Y ese 2019, Chiche, es con Cristina o sin el kirchnerismo, Cristina, Scioli y toda la gente que los acompaña? Porque Moreno dijo, el justicialismo yo quiero unirlo con Duhalde y Massa para ir juntos todos. Bueno, yo creo que no va a ser fácil. No sé cuál va a ser la decisión final de Cristina, no sé si ella se va a presentar definitivamente, pero tiene derecho, como decía Eduardo, de presentarse. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo realmente lo veo muy complejo. La gente puso mucha esperanza en el partido que hoy nos gobierna, comienza lentamente a desilusionarse por la falta de respuesta y encuentra en nuestro partido una gran desorganización, muy dividido. Por eso creo que verdaderamente hay que trabajar para recuperar el verdadero justicialismo. Hoy no lo es, no lo ha sido en estos 12 años que nos ha tocado vivir, así que va a ser una tarea dura. Jonathan Viale. Hola Eduardo, Chiche, buenas noches. Les quiero preguntar por Scioli, que recién lo mencionaba Paulo. Muy fuerte lo que dijo recién Chiche, que la gente comienza a desilusionarse del gobierno actual. Pero le quiero preguntar lo de Scioli. Se lo está investigando por facturas truchas, por vuelos pagos con plata de la provincia de Buenos Aires y ahora por actas de defunción truchas en las inundaciones de La Plata. Tema muy delicado. Eduardo, bueno, los dos que lo conocen muy bien, ¿consideran a Scioli una persona limpia, honesta? Yo siempre he tenido esa consideración de él. La consideración política, bueno, también lo he dicho en su momento, no estoy para nada de acuerdo en un dirigente que no tenga capacidad de conducción, pero en otro aspecto yo no puedo decir absolutamente nada de Scioli, es bastante grande para defenderse. Yo cuando estaba en la gobernación también, había un colega de ustedes, Echagüe, que escribió un libro donde también me planteaba que teníamos casas, que teníamos un montón de cosas. Y bueno, yo fui a la televisión con mi mujer y mis hijos para desafiarlo a que probara una de las 11 mentiras que había dicho. Y ese periodista, colega de ustedes, creo que es el primer caso que se lo condena por mentiroso, después de muchos años, ¿no? Pero se lo condena por mentiroso. Es decir, lo que tendría que hacer Scioli es presentarse en los medios y dar la cara y decir, bueno, prueben lo que están diciendo. Débora Plager. Buenas noches, Chiche, Eduardo. Les quería preguntar respecto de, recién se conoció un nuevo pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para liberar a Milagro Sala. Hubo varios organismos en ese mismo sentido. Algunos políticos están planteando ir a pasar la Navidad con ella a su lugar de detención. ¿Ustedes consideran que ella es una presa política o que las causas de corrupción que la comprometen la tienen encarcelada justamente? Bueno, ¿puedo opinar antes que Eduardo? Yo viví una experiencia con la hermana del gobernador de Fellner, que siendo senadora junto conmigo, me comentó muy preocupada que había ido por primera vez el presidente de la Nación, o sea, Néstor Kirchner, había ido a Jujuy y se habían presentado como dos hileras para saludarlo. Una era la de los funcionarios y la otra era la de los grupos sociales. Y Kirchner, antes de saludar al gobernador y a los ministros, fue directamente a saludar a las organizaciones sociales, cosa que le molestó mucho a la hermana del gobernador y me supongo también que le molestó al gobernador. Quiero decir que había una decisión muy clara de darle mucha fuerza a estas organizaciones. Y estas organizaciones, cuando no son controladas, cuando se las deja avanzar en el manejo de recursos sin control del Estado, terminan pasando estas cosas. ¿Cuántas son ciertas? Yo verdaderamente no lo sé. Pero también es cierto que habrá quienes la consideran una presa política y harán todo este acting. Pero creo que hay elementos como para, por lo menos, investigarla seriamente.
Doctor. Bueno, en mi caso coincido con Chiche, no podía ser de otra manera porque si no, no puedo dormir en casa. Pero, lo que no estoy de acuerdo, que funcionarios importantes o gobernadores vayan a otra provincia pasando por la justicia de la provincia e inclusive por el gobernador, que debe ser respetado. Yo esas cosas siempre las he tenido en cuenta, hay que respetar, hay que ser respetuoso y la justicia dirá. Yo la verdad que lo que tengo es lo que se sabe por los medios y bueno, soy un poco a veces no creo todo lo que se escucha, así que habrá que ver lo que dice la justicia. Carlos Campolongo está aquí con nosotros. Hola, buenas noches, Chiche, buenas noches, doctor Duhalde, ¿cómo está? Hola, Carlos. Bien. Buenas noches a todos, porque en realidad nos olvidamos de saludarlos a todos. Buenas noches, Carlos. Hola, Chiche. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Ahí no sé si usted lo dijo a propósito o no, habló de que va a contribuir en la reorganización del justicialismo. Mi pregunta es, hoy aparecen digamos, en los primeros lugares, Massa como competidor el año que viene, más distante Urtubey, Randazzo, obviamente no sé qué decisión tomará Cristina Kirchner. Digo, ¿desde qué lugar va a contribuir usted a la reorganización del peronismo? Tengo una ventaja muy grande, que no aspiro a ningún cargo. Pero eso está bueno, eso estaría bueno en una Argentina ideal, pero la Argentina también en la política negativamente... Tengo la suerte de no estar realmente peleado con los sectores del justicialismo. Tengo diálogo abierto con todos. Pero insisto, no solamente por el justicialismo, estoy tratando de convencer a los justicialistas, hablo con los radicales, viene gente del PRO también, estoy convenciendo lo que hay que cambiar. Esto no da para más, y quiero insistir en eso, no da para más. Gobernar, reitero, gobernar hoy con un sistema creado hace 250 años. ¿Por quiénes? Por Inglaterra, por supuesto que es el parlamentarismo moderno, y por Estados Unidos el presidencialismo. Esto se terminó, se agotó. Ellos lo crearon y fueron muy exitosos para ellos, porque en realidad tienen esa, lo han llevado muy bien, bicameral, lo han trabajado bien con oficialismo y oposición. Hoy se terminó. Este domingo hay una elección muy importante en Italia para convertirla en bipartidismo y eliminar el Senado. Yo estoy convencido que va a perder el primer ministro italiano Renzi. ¿Saben por qué? Porque la gente vota en contra. Ahora, Eduardo, yo la pregunta que le hago concretamente es la siguiente. ¿Usted está pensando en un esquema de liderazgo sin partidos políticos? Bueno, desgraciadamente en el mundo desaparecieron los liderazgos. Y bueno, no sé si se reconstruirán. Lo que sé que lo que ha desaparecido también es el señor que se presentaba como el salvador de la patria, pasa en toda Europa, y creo que va una forma distinta de gobernar. Y reitero, consensos, política de Estado, y eso se puede hacer, pero claro que se puede hacer. En el movimiento productivo argentino que creamos con el doctor Alfonsín, en 2001, junio del 2001, fuimos capaces de trabajar, y hace 5 años ya había fallecido, terminar con 5 políticas de Estado. Pero una sociedad política tan debilitada que en esos días que hacíamos el acto para dejar plasmado esos acuerdos, sucedieron los trágicos acontecimientos del Iberoamericano, y bueno, yo todo a perder, se hizo el acto pero con otro nivel. Iba a ir Macri, iba a ir el presidente del radicalismo, iba a venir Massa, iban a venir todos. Bueno, hay que insistir porque si no, no hay salida. Yo quiero agregar algo con respecto a esto, si me permiten. Sí, por favor. Me da la sensación de que los liderazgos se van diluyendo en el mundo, producto de la aparición de las redes sociales, que hacen que la gente se empodere de alguna manera y que cada uno con su simple celular pueda estar informando a las autoridades, a los medios, de lo que va sucediendo. Entonces me parece que la etapa de los grandes liderazgos se terminó y que va a aparecer un poder más encarnado en la propia sociedad. Liliana Franco.
Doctor Dualde, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Chiche? Roberto Labaña hizo muy duras críticas a la situación económica. En particular dijo que estaba rumbo al colapso, y usted previamente había dicho que es importante trabajar en conjunto, que no tiene que haber oposición, tiene que poder trabajar en conjunto. La pregunta es, primero, si comparte los dichos y el diagnóstico de Roberto Labaña sobre la situación económica, y la segunda, si Mauricio Macri, el presidente, lo convocó, ha tenido contacto con usted. Bueno, en primer lugar, cuando me preguntaron eso, el mismo día de las declaraciones, yo digo que no tengo la posibilidad de medir los dichos de Labaña, porque él sabe muchísimo más que yo. Pero lo que también dije es que puede estar equivocado en lo que dijo, puede haber acertado en todo o acertar un poco y errado otro. Lo que no se puede hacer es no escucharlo. Después de él hubo 8 o 9 ministros de Economía y estamos como estamos. Es un hombre que debemos respetar en su opinión, y yo creo que no solamente con él, con muchos otros, pero el caso de él es muy especial. Roberto Labaña tuvo una actuación sobresaliente y bueno, reitero, lo que no se puede hacer es no escucharlo. Diego Brancatelli. Y lo otro que me preguntabas... y lo otro, perdón, ¿qué era? Si ha mantenido contacto últimamente con el presidente Macri. No, con Macri lo último que tuve fue en marzo de este año, recién asumido. Yo planteaba que el talón de Aquiles del gobierno era la renta monopólica de los grandes supermercados, y hay que ver que fuertemente trabajar con eso. Él se lo envió a sus funcionarios. Estamos trabajando, estoy tratando de ayudar para que en diciembre todos los municipios del conurbano tengan ferias con los precios prácticamente a la mitad de lo que están pagando hoy en los supermercados. Eduardo, Chiche, buenas noches. Ahí está, Diego. La última que habló... Hola, Diego. ¿Cómo les va? Peronistas, justicialistas. La última... miércoles. No, sí, le reconozco, por supuesto. Fue el que inició la reacción de la Argentina hace del 2001 para ahora. Les decía, la última que habló de empoderado fue Cristina, justamente. Cristina dijo que crean en sí mismos los ciudadanos, que se empoderen como correspondía, y que los empoderados eran los que iban a tener la decisión y la posibilidad de cambiar el país. Por lo tanto, yo creo que Cristina todavía tiene cierto liderazgo del cual ustedes dicen que ya no existen. Para mí, no digo que tiene un liderazgo absoluto, pero tiene un porcentaje importante que me parece no habría que desestimar ni dejar de lado al momento de construir de cara al 2019. Pero la pregunta es, habló varias veces, Eduardo, de políticas de Estado y que hay que ayudar a este gobierno, teniendo en cuenta que se perdieron cientos de miles de empleos, de que la inflación no la pudieron controlar, de que el consumo cayó, de que blanquean capitales familiares, de que abrieron las importaciones, de que condonaron todo tipo de deuda a las eléctricas de 19.000 millones, que hay decenas o varias decenas de eléctricas, ¿no? He dicho eso, que hay decenas de decisiones que han tomado en contra del pueblo. Usted, como peronista y como justicialista, ¿en qué está de acuerdo con este gobierno? ¿En qué lo ayudaría? ¿En qué lo está ayudando? Bueno, mirá, en realidad muchas cosas de las que decís coincido. Cuanto más problemas haya, cuanto más crítica sea la situación, más tenemos que ayudarlo. Más tenemos que tratar de ayudarlo, porque es el gobierno que hemos elegido, tiene que gobernar 4 años. Y además te digo una cosa, no hay alternativa posible al modelo en curso. El justicialismo no es alternativa, esto estarás de acuerdo, y tampoco lo es el radicalismo, la otra gran fuerza nacional. Por lo tanto, pensando en el país, lo que tenemos que hacer es poner todo el esfuerzo para que mejore. Que estamos en crisis, sí, que las cosas han empeorado también, pero por lo tanto tenemos que hacer más esfuerzos, y yo te puedo garantizar que lo hago permanentemente, todos los días. Hablo por el tema de la inseguridad, estoy hablando con los ministros. ¿Por qué? Porque quiero ayudar, pero sin aparecer. Ahora porque ustedes me preguntan, yo no quiero aparecer, pero tenemos que ayudar. Este es el gobierno que hemos elegido por 4 años, y por 4 años tenemos que tratar de que salga lo mejor posible. Y por supuesto, quien tiene su corazoncito dirá que el justicialismo en el próximo turno del 19, junto con los demás partidos políticos, puedan plantearse una serie de políticas de Estado para cogobernar. Eso es lo que entiendo, y yo entiendo también a los que critican y tienen todo el derecho de hacerlo. Yo estoy en otra posición, hay que ayudar. ¿Con quién sí y con quién no en el 2019, Eduardo, en el peronismo?
No, todavía es muy temprano porque no ha aparecido todavía los dirigentes, el dirigente o los dirigentes que puedan entusiasmar al justicialismo. Pero yo advierto que hay muchos nuevos, que son los que tenemos que mirar, de menos de 50 años. Estuve con Uñac en estos días, yo tenía buenas referencias de él, y la verdad que me impresionó muy, pero muy bien. Sería bueno que lo llamen los programas nacionales para mostrar dirigentes nuevos. El caso de Massa también, pero Massa está fuera del justicialismo por decisión propia. Hay muchos dirigentes jóvenes que están en esa edad que tienen una oportunidad ahora, en el año que viene, de revalidar títulos y empezar a trabajar para organizarnos para 2019. Pero te insisto, no es organizar al justicialismo, es organizar al justicialismo y a las fuerzas nacionales para tener un proyecto de nación, como hace Alemania. Alemania, que queda destrozada cada vez que se mete en una guerra, a los 30 años están envidiándola a todos los países. ¿Sabes por qué? Porque tienen un proyecto de país y porque gana la Merkel con el 44% y en la coalición tiene casi el 90%. ¿Por qué? Porque tienen un proyecto de nación y abajo de ese proyecto hay un consejo de la coalición donde está toda la gente lúcida, la que no trabaja, la que no está en el día a día, la de las universidades, los mejores médicos, ingenieros, que ayudan a que el camino sea el mejor. Eso es lo que hay que hacer. Hay que recurrir a las universidades. Hay un tema muy serio en la política y la sabemos todos, es la soberbia. La soberbia de los dirigentes que porque son elegidos creen que saben y opinan de todo, y es un error gravísimo. Por eso cuando a mí me hablan del 2001, 2002 y quieren decir Duhalde hizo tal cosa, no, paren un poquito, no hizo Duhalde. Lo vuelvo a repetir, Alfonsín fue importantísimo y el diálogo argentino, donde estaban, creo que Amadeo me representó en las primeras reuniones, él lo dirá ahora si fue él o había sido Díaz Bancalari, y cuando planteamos la necesidad de tener retenciones, se levantó un señor de las entidades y le dijo, no te cago a trompada porque están los curas. Esos mismos señores vinieron 35 días después a ofrecerme 10% de retenciones, porque estaba en una mesa en que estaban los jubilados, estaban los que se habían caído al derrumbarse la convertibilidad y entendían que tenían que colaborar. El diálogo produce milagros y yo insisto en que tienen que hacerlo. Hay quienes, como el gobierno, creen que dialogar es perder fuerza. Es todo al revés. Hay que dialogar, hay que juntarse. Sí. Le va a preguntar Luis Gasulla, usted habló de los subjóvenes, se olvidó de Máximo Kirchner y de Kicillof, ¿los considera o no a futuro? ¿A quién me decís? Máximo Kirchner y Kicillof. No le veo, yo no le veo entidad, pero bueno, eso ellos sabrán, quizás la tengan. Yo lo que sí digo es que cometería el justicialismo un enorme error si estaría condenando globalmente a los jóvenes que han participado, ya sea en la cámpora, ya sea en el cristianismo, porque los jóvenes que son convocados, aunque no sea cierto, entre comillas, a un proyecto de transformación, a un proyecto correligionario, es importantísimo que participen y actúen, porque entre otras cosas, la participación política, la militancia, los aleja. Es un proyecto de existencia, es un proyecto de vida, y los aleja de otras porquerías que andan dando vuelta en los jóvenes. Buenas noches, Chiche, Eduardo. A mí me gustaría preguntarle, ¿por qué cree Duhalde, que fue presidente de la Nación, por qué cree que Macri firmó un decreto que cambia la esencia de la ley de blanqueo de capitales y se compra un problema con sus aliados ocasionales como el Frente Renovador y con una fundadora de Cambiemos como Elisa Carrió? Sí, en realidad es muy difícil de comprender, ¿no? Ha tenido varios errores como ese, no sé si atribuible a su ministro, a la gente que tiene en la justicia, porque en realidad él es ingeniero y quizás no lo sepa, pero ya cuando nombraba por decreto jueces de la Corte era una cosa que no era admisible, y esto yo coincido con los que recién hablaron, que no se puede modificar una ley, los conceptos de ley por un decreto. Esto la verdad que alguien lo ha dicho ahí, es cierto, en el primer año de Derecho se sabe eso. Úrsula. Buenas noches, Eduardo. Chiche, apelo a su conocimiento en cuanto al conurbano. Hace un momento usted decía que cuanto más crítica es la situación, más deben colaborar todas las fuerzas, y por otro lado algunos movimientos
kirchneristas vienen diciendo desde hace meses que cuanto peor, mejor. ¿Ustedes creen que dentro de lo que es el conurbano este mes hay clima político para que el cuanto peor, mejor se convierta en algún desorden social? Bueno, Eduardo me está pidiendo que conteste yo, voy a tratar de contestarla. Yo no creo, creo que hay un sector pequeño en relación al pueblo argentino que puede tener ese pensamiento mezquino de cuanto peor mejor. ¿Cuanto peor mejor para quién? Porque la mayoría de la sociedad argentina quiere vivir en paz. Y por lo tanto yo no veo un clima en ese sentido. Puede haber grupos minúsculos que intenten alguna cosa, pero no es la mayoría del pueblo argentino la que quiere eso. Yo coincido, como siempre, con Chiche. No veo realmente, ella está más que participando más. Recién viene de un municipio, estando con los militantes, con las compañeras, y no se ve eso, sí se ve una situación de querer creer, pero cada día la gente está un poco más descreída. Esto es cierto, esto no se puede negar, pero no creo tampoco que este diciembre sea un diciembre que haya dificultades mayores. Ahora, Eduardo, Chiche, salgamos de la cuestión de los saqueos, de esto que se plantea, que diciembre puede explotar. Lavagna usó la palabra colapso, pero no, ni para diciembre ni para enero, no es que dijo en tal momento va a explotar todo, pero dijo, así como va el modelo económico, con tasa de interés muy alta, con alto endeudamiento, con la inflación que le gana el salario, va a haber un problema económico. No habló de saqueo ni nada por el estilo. ¿Usted comparte esto que dijo Lavagna, que el modelo económico así no va? Bueno, vos sabés que, lo vuelvo a repetir, creo que lo he dicho en este programa, yo no me siento capacitado para modificar lo que dice Lavagna, jamás. Yo nunca tuve especial capacidad para analizar los temas macroeconómicos, son muy complejos. Lo que sí creo que estamos en un serio problema, alguno lo ha dicho, que estamos en un momento de crisis, y eso es cierto, y la crisis económica se viene, el déficit fiscal es muy grande, mucho dinero, está ingresando mucho dinero y tenemos una deuda que crece día a día. Sí, dificultades hay, pero yo creo que se puede salir, estoy convencido, y no porque soy optimista por naturaleza, sino porque tengo confianza que se revierta la situación el año que viene con dolor, con esfuerzos, siempre que el gobierno se deje ayudar también, porque realmente, insisto, no tienen que enojarse con lo que opinan distinto, eso ya lo conocimos en otro tiempo, hay que dejar. ¿Ustedes creen que Lavagna o Remelenikov, que fue mi primer ministro, un gran ministro de Economía, va a decir lo que dice porque quiere que el gobierno le vaya mal? Está convencido de eso. Y si está convencido de eso, no hay que tener una reunión, hay que invitarlo a conversar y a charlar con el grupo de economistas y estar ahí mano a mano, en camisa, tomando un mate y hablar a fondo estos temas. Lo que pasa, Eduardo, que cuando Lavagna dijo eso, lo trataron dijeron que era parecido a lo que había dicho Eve es un error. Fue un cruce muy duro. No, para nada, no. Bueno, pero si alguien cree que Roberto dice eso con mala intención, es no conocer la persona. Realmente es una persona que le debemos respeto. Después de él, ya digo, hubo 8 o 9 ministros de Economía y así quedamos. Es un hombre que tiene un conocimiento cabal de la Argentina, que tiene mucha experiencia y que todos sabemos que no es una persona que quiera ocasionar problemas. Simplemente dice lo que está pensando y tiene que hacernos pensar, no a mí, que reitero, no soy un especialista en el tema, sino a los especialistas que pueda tener el gobierno, porque son personas que se han ganado el respeto de los argentinos en general. Aquí está Eduardo Amadeo, estuvieron trabajando juntos. Sí, Chiche, sí, primero Chiche, sí. Perdón. No, yo quisiera agregar algo, ya que uno no tiene muchas posibilidades de dar consejos y a lo mejor no deba darlos, pero estos días que está la reunión de Chapalmalal y están todos reunidos en una reunión demasiado grande, donde todos son parte del mismo equipo, yo diría que que el diálogo hay que hacerlo en serio. Cuando el gobierno dialoga
con los sindicatos por un lado, con los empresarios por otro lado, con los piqueteros por otro lado, no se dan cuenta que se pierden la gran oportunidad de sentarlos a todos en una misma mesa, y cuando se ven cara a cara en la misma mesa se dan cuenta cuáles son los problemas del otro. Esto es lo que tiene que comprender el gobierno. Vamos a seguir insistiendo con la necesidad de un diálogo que no sea un diálogo radial, que sea un diálogo donde se siente a todo el mundo a participar del mismo. Y con respecto a la estructura de gobierno, Eduardo tenía 8 ministerios. Hoy hay 23 ministerios, muchos que tienen que ver con el área económica, donde en realidad es muy difícil, porque son pares, que alguien pueda levantar la cabeza y decir yo soy el que conduzco. Si son pares, el que conduce es el presidente, y el presidente no es un economista. Por lo tanto, sería importante que en el área económica, por lo menos, hubiese una cabeza que realmente sobresaliera y que invitara a todos los economistas de distintas ideologías a charlar, como dijo Eduardo. Pero yo lo viví en Olivos, eran días y días y días conversando con senadores, con diputados, con gremialistas. Se pasaba el día de reunión en reunión. ¿Por qué? Porque del diálogo siempre surgen cosas buenas. Eduardo, trabajando con ellos mucho tiempo juntos, ¿no? Sí, por supuesto, y ha sido para mí un honor. El 2 de enero de 2002 nadie daba por la Argentina un centavo, y menos aún por la presidencia de Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde pasará a la historia por algo que él dijo, aunque no quiere atribuirse la medalla, que es el diálogo. Así que yo de esto vuelvo a vivir una etapa muy importante en la historia argentina, donde Duhalde salvó a la Argentina con ese espíritu de diálogo que tiene. Entonces recojo, estando en el gobierno, ese planteo de él respecto de, aunque estemos en desacuerdo, no querramos destruir, dialoguemos. Nosotros en el Congreso estamos tratando de hacer eso, y por eso hemos tenido un año parlamentario tan bueno, pero recojo este espíritu de Duhalde, que es el mismo que salvó a la Argentina en el 2002. Bueno, para ir finalizando, doctor, ¿cuánto influye la herencia? Porque usted recibió una herencia brutal y este gobierno habla de una herencia. No tenemos retorno. ¿Perdieron? ¿No nos escuchan? No tenemos retorno. Bueno, ya corregimos para despedirlos, para saludarlos. Gran definición política, No tenemos retorno, fue la primera frase de la nota. Y para agradecerles, Eduardo Duhalde y Chiche Duhalde, las cosas que habrán pasado por esa casa, porque por allí se decidieron muchas cosas. Se decidió la candidatura de Néstor Kirchner, la que no fue de Reutemann, la que no fue de Macri. Primero vinieron los no, vino el no de Reutemann, vino el no de la Sota, vino esa carpeta que vio Reutemann que nunca se sabe qué fue, vino el no de Macri, que se lo había ofrecido también a Macri. Hubo una cena que me contó Chiche, el plan E, llegó Eduardo con el matrimonio Kirchner, cuando estaba todo bendecido, y Chiche no participó, se quedó en la cocina porque dice que algo no le gustaba y estaba en contra de esa decisión que había tomado Duhalde. Allá habrán definido cosas con Scioli, se definieron muchísimos años de la política argentina. En 2005 fue la batalla final entre kirchnerismo y dualdismo, cuando Cristina fue candidata y enfrentó a Chiche. Exacto. Y le terminó ganando. Y a partir de ahí, en el 2005, el kirchnerismo nunca más habló del dualdismo. Y lo borró. Lo sacó. De su propia historia. El kirchnerismo borró. Salvo Brancatelli, que hoy lo reivindicó. Yo me quedé asombrado. Ahora cambiaron las porque cosas. vos nunca. Porque esa etapa, Carlos, quedó como fuera del calendario, ¿no? Sí, no, por eso casi me caigo. El año y pico de Duhalde. Duhalde también trajo a Labaña, que después lo incluye. Absolutamente. Él viene, Labaña viene justamente con Duhalde, y uno de los puntos es que Néstor Kirchner no lo quería a Labaña, y finalmente a último momento tuvo que confirmarlo a Labaña, porque en realidad Labaña tenía más votos o más intención de voto, a pesar de que no era candidato, que Néstor Kirchner, que la gente mucho no lo conocía. Eran varios, Liliana, los ministros. Estaba Pampuro, estaba Ginés González García. Eran varios los ministros. Capitanich no fue jefe. Capitanich era jefe de gabinete de Duhalde, ¿no? Y Aníbal Fernández también. Aníbal Fernández, secretario general de la presidencia de Duhalde. Exacto. Pratgay, presidente. Pratgay, presidente del Banco Central. Pratgay del Banco Central, Piñanelli.
Brancatelli, que viene tantas veces con de Banco Central. También, exacto. Era el representante de Duhalde en ese momento. Los números de ese momento del país eran brutales, porque hablamos de una desocupación se llegó a tener el 50% de la pobreza, realmente, e incluso estuvimos, las negociaciones que tuvo, el tema con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario apretaba para hacer un ajuste. Vos lo sabés bien, Eduardo, yo lo viví en economía. Terrible. Había que estar en ese momento viendo cómo negociaban, porque lamentablemente, era negociar de la total pérdida. Porque hay que recordar la historia, se adelantan las elecciones presidenciales, aceptan tantos no y terminan poniendo a Néstor Kirchner, porque yo creo que llevados por este apriete del Fondo Monetario Internacional decide Duhalde, el dualdismo o el acuerdo que él tenía, mostrar fortaleza, reprimiendo de forma salvaje en el puente Pueyrredón y terminando mal. Déjenme que los despida a los invitados, que ha sido un gusto tenerlos esta noche aquí con nosotros. Chiche, un beso grande. Chiche viene aquí de vez en cuando, la tenemos como invitada. Eduardo no da muchas notas y no va a los pisos de los estudios, así que le queremos agradecer a los dos por este momento que nos brindaron ahí desde Lomas, desde su casa. Muchísimas gracias. El mensaje final que quieran dar aquí en Intratables. No, un mensaje de fin de año, que terminemos bien y que el año que viene sea mejor para todos. Un cariño muy grande a todos ustedes. Un abrazo grande para Eduardo. ¿Sí, Chiche? Felicidades para todos. Gracias. Gracias a ustedes dos, cariños a la familia. El doctor Duhalde, expresidente de la Nación, la señora Hilda Chiche Duhalde, su mujer, que ha trabajado muchísimo a nivel social. Cuando se fueron 2 millones de planes, 8 con el kirchnerismo, 9 con el macrismo. Algo está pasando con la pobreza que sigue creciendo descomunalmente en la Argentina.